33 Aoki contra David 1. Gimnasio celeste. En los extremos opuestos de una gran piscina, dos personas estaban de pie una frente a la otra. Eran Aoki y David, quienes iban a tener una batalla por la medalla cascada. Aunque las hermanas de Misty lucharían un desafío por la medalla, ya que el gimnasio les había sido entregado, el combate de hoy era una excepción. En este combate de 2 contra 2, Aoki tenía que demostrar que era digno de tener a Misty derrotando a David en el primer intento. La tasa de victorias en este gimnasio era del 10% para los principiantes. Además, Aoki luchaba contra un ex líder de gimnasio con años de experiencia. En el centro de la piscina había algunas plataformas para que los Pokémon se colocaran. Misty y sus hermanas estaban sentadas en sus asientos como público. Zenith observó a Aoki con una sonrisa. Así que es su hijo, estoy segura de que David aún no se ha dado cuenta. Ja, el mundo es un lugar tan pequeño. ¿Estás segura de que puede ganar contra el propio equipo de su padre?, preguntó Violet a Misty. No te preocupes, te sorprendería la fuerza de sus Pokémon. Esta es una batalla de gimnasio privada entre el ex líder David y el retador Aoki, anunció Daisy. Comienza. Aoki y David liberaron a sus Pokémon al mismo tiempo. Un Dugong y un Weepinbell aparecieron en el gimnasio. Dugu. WEEE. Lo que sorprendió a todos fue que Weepinbell flotaba en lugar de hundirse. David entrecerró los ojos y dijo, Dugong, usa rayo hielo. Weepinbell, protégete y usa día soleado. Un escudo translúcido apareció frente a él y, al mismo tiempo, una esfera brillante salió disparada hacia el techo desde su boca, activando día soleado. Weepinbell siempre tenía la bendición de crecimiento activa y ahora, con día soleado, sus movimientos de tipo planta recibirían un gran impulso. El rayo hielo golpeó el escudo hecho de protección, aunque no dañó a Weepinbell, congeló el agua a su alrededor, atrapándolo. Hoja afilada, rompe el hielo y usa hoja aturdidora. Dugong se protege y se zambul en el agua. Las hojas de Weepinbell se afilaron y con un solo tajo lo liberaron del hielo, al mismo tiempo que numerosas hojas amarillas se dispararon hacia Dugong. Dugong logró usar una protección antes de ser golpeado por una hoja afilada cargada con una espora aturdidora, ya que el ataque fue demasiado rápido. Ráfaga de bomba semilla de Weepinbell. Dugong usa protección y salta al agua rápidamente. Varias bombas semilla impactaron contra el escudo creado por protección, dándole tiempo suficiente para saltar al agua. Dugong sigue usando rayo aurora y rayo hielo alternativamente contra Weepinbell. Weepinbell usa doble equipo y dulce aroma. ¿Cómo es que su Pokémon es tan hábil usando movimientos dobles? Era el pensamiento que rondaba la cabeza de todos. Múltiples imágenes de Weepinbell se formaron alrededor de la piscina, liberando todas ellas un dulce aroma. Normalmente, doble equipo producía una sola imagen residual, pero debido al dominio de este movimiento, Weepinbell puede formar múltiples imágenes residuales. La combinación del dulce aroma y doble equipo hizo que Dugong fallara todos sus movimientos. Dugong saltó del agua y usó viento helado. El aire se enfrió a medida que las partículas que liberaban el dulce aroma comenzaban a congelarse. Weepinbell, usa bola energía. Dugong, pulso de agua. La bola energía de tipo planta atravesó el pulso de agua y golpeó a Dugong en una de las plataformas. Dugong gritó de dolor, pero aún no había perdido la compostura. Weepinbell, acaba con esto, usa rayo solar. Dugong, usa rápidamente hiperrayo a máxima potencia. Un rayo amarillo de Dugong y un rayo verde de Weepinbell chocaron creando una gran explosión que roció agua por todas partes. Aoki se dio cuenta de que el combate no había terminado, ya que Dugong de alguna manera logró esquivar el rayo solar supercargado, pero no fue un problema, ya que no jadeaba por el cansancio, mientras que Weepinbell podía continuar. David vio la situación y llamó a Dugong. Ja, ganas esta ronda, Dugong no puede continuar más. Daisy asintió y anunció a Weepinbell como ganador. David sacó otra Pokébola y llamó a su segundo Pokémon. Rugido. Un Gyarados de 10 metros de altura en la etapa intermedia máxima apareció en el agua. Un solo rugido sacudió el estadio, creando una perturbación en el agua. Aoki recuperó a Weepinbell y liberó a Charmander en el campo, ya que quería que evolucionara al final de este combate. Cuento contigo, Charmander. Un Charmander de 1 metro de altura apareció en una de las plataformas y lanzó un rugido mientras miraba a Gyarados a los ojos. Gyarados liberó una presión que hizo que los corazones de Aoki y Charmander latieran más rápido. Está loco. ¿Por qué eligió un Pokémon de tipo fuego contra Gyarados, Lily?
Cállate y observa, dijo Misty. David arqueó las cejas al ver la altura y la llama roja intensa de la cola de Charmander. Estaba seguro de que era un Charmander muy sano. Segunda ronda, Gyarados vs Charmander. Listos, comienza. 34 Aoki contra David 2. Gimnasio Celeste. Hay una razón por la que la fuerza de un Pokémon, en general, se puede escribir como datos en los juegos. Incluso el Pokémon más pequeño, contra todo pronóstico, puede derrotar al Pokémon más grande. Lo primero en lo que creer. Podemos hacerlo, Charmander, hagamos nuestro mejor esfuerzo otra vez. Char. Igual que la última vez, David comenzó ordenando a su Gyarados de 10 metros de largo que usara pulso de agua. Charmander, usa megapatada en el suelo y usa giro fuego a máxima potencia. Un anillo de agua emergió de la boca de Gyarados hacia Charmander, quien pateó el suelo, saltó alto en el aire y envolvió el anillo de agua en un tornado de llamas. Parece que tienes una forma de lidiar con pulso de agua. Déjame ver qué puedes hacer en una situación en la que todo está en desventaja para tu Pokémon. David ordenó a Gyarados que abandonara pulso de agua e hiciera algo diferente. Gyarados, danza de la lluvia. Asterisco Charmander, día soleado. Ambos usaron un movimiento para cambiar el campo a su favor, pero Gyarados tenía más experiencia en este movimiento, por lo que su danza de la lluvia prevalecería sobre día soleado. Pero el verdadero objetivo de Aoki no era preparar día soleado, sino usar un movimiento, usar una habilidad secreta. Charmander, usa lluvia de fuego. La lluvia reaccionó con la lluvia y llenó todo el campo de batalla con vapor, reduciendo la visibilidad. No sé qué intentas lograr, pero es inútil si crees que reducir la visibilidad te dará una ventaja. Gyarados, usa tornado. La energía de tipo dragón giraba alrededor de Gyarados tratando de eliminar el vapor, pero Aoki sonrió al ver esto. Charmander, usa explosión. Charmander usó cortina de humo en el tornado, oscureciéndolo por completo, y luego usó ascuas en el tornado. ¡Boom! Humo inflamable. Interesante. Una leve sonrisa apareció en el rostro de David. Una gran explosión cubrió todo el campo. No solo causó bastante daño a Gyarados, sino que también eliminó el efecto de danza lluvia. Asterisco Gyarados reacciona y usa hidrobomba asterisco. Gyarados, con los ojos rojos, se enfureció tras ser golpeado y comenzó a atacar a Charmander con una hidrobomba de alta presión. Charmander, doble equipo y aliento de dragón. Varias imágenes de Charmander aparecieron alrededor de la piscina y comenzaron a lanzar aliento de dragón a Gyarados desde diferentes direcciones, pero David descubrió al verdadero Charmander. Gyarados pulso de agua. Esto es inevitable y Charmander no tiene tiempo suficiente para giro fuego. Charmander, usa tu nuevo truco. Capa de fuego. Un anillo de agua se disparó hacia Charmander. Charmander usó una mega patada para saltar cerca del anillo de agua usando una capa de llamas. El anillo se evaporó antes de llegar, dañando a Charmander mientras este lanzaba un lanzallamas a la cara de Gyarados. Gyarados contraataca con hidrobomba. La energía de tipo agua y fuego chocó, pero el fuego, en lugar de ser empujado, chocó por igual contra la energía de tipo agua. No es suficiente, Charmander, muéstrale el verdadero poder de las llamas. La llama en su rastro se hizo más fuerte a medida que sus ojos se agudizaban y, finalmente, el poder detrás de sus llamas aumentó a un nuevo grado, incluso haciendo retroceder la hidrobomba. Las hermanas de David y Misty no se sorprendieron al ver que la hidrobomba de Gyarados era empujada hacia atrás, pero Misty sí se sorprendió. Aunque había estado diciendo que Aoki ganaría desde el principio, nunca esperó que Charmander luchara contra un Gyarados de esta manera. Tengo mucho que aprender, pensó Misty al ver las caras de los miembros de su familia. El potente lanzallamas causó un buen daño incluso después de que Gyarados se convirtiera en tipo agua. Gyarados, usa Surf. El agua de la piscina comenzó a subir y golpeó a Charmander como una ola. Es el fin, Charmander no puede esquivar, dijo Lily. Solo el agua no es suficiente para detenernos. Charmander, mega patada y capa de llamas dragón. Charmander pateó el suelo con mucha fuerza, haciéndolo girar hacia la ola que se aproximaba. Todo su cuerpo se cubrió de un brillo rojizo púrpura mientras chocaba contra la ola, creando una gran cantidad de vapor. Esto es malo, Gyarados, esquiva, pero era demasiado tarde para esquivar, ya que la garra dragón de Charmander golpeó la cara de Gyarados. Asterisco Gyarados, no te rindas, usa azote. La energía de tipo normal envolvió el cuerpo de Gyarados mientras golpeaba a Charmander con su cola. Charmander, usa combo de 3 garras.
La energía de tipo acero y la energía de tipo dragón se reunieron en las garras de Charmander mientras chocaba contra Gyarados. Charmander comenzó a correr sobre el cuerpo de Gyarados y empezó a usar garras de metal, garra de fuego y energía de tipo dragón en rotación. Gyarados intentó defenderse de Charmander, pero Charmander se pegó a su cuerpo con sus garras. «Hagámoslo, amigo», gritó Aoki. Con otra mega patada en el estómago de Gyarados, Charmander saltó en el aire. David se dio cuenta de que algo peligroso se acercaba. Gyarados usa hiperrayo asterisco. Charmander usa un movimiento especial, lanzallamas dracónico. El fuego en Charmander comenzó a emitir chispas azules mientras sus ojos se volvían rojos, concentrándose en Gyarados. Con un rugido, liberó un chorro de llamas púrpuras de su boca, que era una mezcla de energía de tipo dragón y fuego, aumentando el poder a un nuevo nivel. Al mismo tiempo, Gyarados lanzó un hiperrayo. Las dos energías chocaron e iluminaron tanto el entorno que todos tuvieron que cerrar los ojos. ¡Boom! Se produjo una explosión a mayor escala que la última vez, haciendo que David y Aoki retrocedieran con gran fuerza. Toda el agua de la piscina se había evaporado, reduciendo la visibilidad en el campo. Todos pensaron lo mismo, ¿quién ganó? Aoki liberó a Pidgeotto para disipar los vapores. Cuando la visión se aclaró, una escena impactante apareció ante la vista de la familia Williams. Gyarados yacía desmayado en el fondo de la piscina, mientras que Charmander estaba de pie en una de las plataformas respirando profundamente. Gyarados pierde su capacidad de combate, el retador Aoki gana el combate, anunció Daisy, aún conmocionada por el resultado. Charmander corrió hacia Aoki con una sonrisa. Sabía que podías hacerlo, siempre me haces sentir orgulloso, amigo. Charmander miró a Aoki con ojos llenos de expectativa. Aoki entendió lo que insinuaba. Le dio a Charmander un bloque de mejora de tipo fuego y colocó 3 piedras de fuego a su alrededor. Puedes evolucionar ahora, Charmander. Charmander fue envuelto en una luz brillante mientras las piedras de fuego comenzaban a romperse y a ser absorbidas por la luz de evolución. Escucha mi voz, deja que la energía de tipo dragón y de tipo fuego fluya libremente. Recuerda todos los momentos que pasamos juntos. Aoki liberó a todos sus Pokémon, quienes presenciaron la evolución de su amigo. La temperatura del área aumentó mientras la luz se tornaba roja. Con una explosión de llamas, un Charmeleon rojo oscuro de 1.7 metros de altura, rebosante de músculos, apareció a la vista. Charmeleon lanzó un fuerte rugido anunciando su evolución. A diferencia de las escamas corporales naranjas de Charmander, las escamas de Charmeleon eran rojas. Ahora tenía un cuerno creciendo en la parte posterior de su cabeza. Junto con su altura, las garras de sus pies y manos aumentaron en longitud y filo. Miró a Aoki con sus ojos azules y extendió la mano formando un primer saludo. Aoki también extendió la mano y chocó los puños con Charmeleon. Felicidades, amigo. Char. Aplausos. Me gusta tu estilo de batalla, muchacho. Te dejaré tener a mi hija. Al oír esto, una sonrisa floreció en el rostro de Misty. Sabía lo sobreprotector que era su padre, así que pensó que nunca aprobaría su relación. Ha pasado un tiempo desde que un retador logró derrotar a mi Gyarados y me emocionó en un combate, dijo David mientras se acercaba a Aoki. Me sorprendió que papá usara a su Gyarados, ya que solo lo usaba cuando se lo tomaba en serio en un combate, dijo Daisy. David sacó la medalla cascada y se la entregó a Aoki. Te presento la medalla cascada por derrotarme. Gracias, dijo Aoki mientras guardaba la medalla en su estuche. Clefairy hizo otro baile corto y abrazó a Aoki y Charmeleon. Aunque Clefairy parecía linda y amigable, durante las sesiones de entrenamiento se convierte en un monstruo que estampa a todos contra el suelo con la gravedad. Escuché que puedes preparar comida deliciosa, por favor ayúdame con el almuerzo de hoy si no te importa, dijo David mientras una sonrisa aparecía en su rostro, a diferencia de antes. Aoki sintió que después de derrotar a David, toda su personalidad cambió. Antes parecía un hombre gruñón que nunca sonreía, pero ahora parecía una persona normal. 35 viejo compañero. Era el mes de marzo, casi 3 meses habían pasado desde que Aoki se había ido de su casa. En ese momento, estaba sentado a la mesa del almuerzo en casa de Misty. David le pidió que ayudara a cocinar, ya que Misty le había dicho que Aoki era muy buen cocinero. Como siempre, todos tuvieron la misma reacción, ¿cómo puedes hacer algo tan rico? Otra cosa que sorprendió a todos fue que Misty estuviera ayudando a Aoki a cocinar. ¿Qué le hizo este tipo a nuestra hermana?
¿Dónde se fue nuestra hermana Marimacho, la impaciente que se mantenía a una milla de la cocina? Fue la reacción de las hermanas de Misty. Pero Zenith y David tuvieron reacciones diferentes. Zenith tenía una amplia sonrisa, mientras que David tenía lágrimas en los ojos. Ya era hora de que te dieras cuenta, David, dijo Zenith. ¿Cuál es tu nombre completo, Aoki? Preguntó David secándose las lágrimas. Aoki Gunilder. ¿Por qué? ¿Por casualidad eres hijo de Aoba Gunilder? Sí, ¿conoces a mi padre? Preguntó Aoki. Empezó a reírse a carcajadas al oír eso. Misty y su hermana se sorprendieron al verlo reírse tan libremente. Entonces adiviné correctamente. No puedo olvidar este sabor. Este plato fue inventado por tu padre, ¿verdad? Preguntó David. Sí, originalmente era la receta de mi padre, pero hice algunos cambios para mejorar el sabor, dijo Aoki. Tu padre, Aoba, y yo fuimos mejores amigos. Ambos nacimos en un pueblo pequeño y comenzamos nuestro viaje juntos. Yo deseaba ser líder de gimnasio, mientras que él quería ser un chef de primera clase. Viajamos por toda la región de Kanto antes de decidir establecernos. Aoki se sorprendió al oír esto, ya que sus padres nunca lo mencionaron. Me hice muy amigo de tu madre cuando comenzó su viaje. Tus padres, yo, mi esposo y la madre biológica de Misty, Akina, viajamos por casi toda la región de Kanto antes de establecernos, dijo Zenith. David continuó, pero todo cambió cuando mi segunda esposa, Akina, murió durante el parto de Misty. Corté todas mis conexiones con el mundo exterior y centré toda mi atención en la crianza de mis 4 hijas con Zenith. Cuando intenté conectarme con algunos de mis amigos, me di cuenta de que ya no podía contactar con algunos de ellos. Aoki sabía que sus padres nunca usaban su apellido en nada, ni siquiera en el nombre del restaurante. Había oído que abrieron el restaurante poco después del nacimiento de Aoki. Misty y sus hermanas escuchaban atentamente, ya que el padre nunca mencionaba mucho su infancia. Deberías intentar hablar con él, tío, creo que él también te extraña, dijo Aoki, entregándole a David el número privado de su padre. David, después de terminar de comer, marcó el número inmediatamente. Aoba, el padre de Aoki, hola. ¿Quién habla? David, ¿reconoces mi voz? Aoba, esta voz, eres tú, David. David, ha pasado un tiempo, viejo amigo. Aoki y los demás dejaron a David a solas para hablar. Daisy le entregó a Aoki la MT de pulso de agua, la cual le enseñó a Nidoran. La MT de tumba de roca obtenida de Brock también se le enseñó a Nidoran. Anteriormente, Charmander solía perder contra Weepinbell y Pidgeotto en una pelea, pero después de evolucionar a Camaleón, empató contra Pidgeotto y ganó contra Weepinbell. Charmeleon, jaja, me vengué. Les dije que les daría una lección por acosarme cuando era joven. Weepinbell, no seas arrogante, solo ganaste por suerte, ganaré la próxima vez. Pidgeotto, fue un empate, así que no ganaste. Charmeleon, ustedes dos solo están celosos de que me haya vuelto más fuerte. Weepinbell y Pidgeotto quisieron responder, pero los tres fueron presionados contra el suelo por la gravedad. Clefairy, creo que les dije que no pelearan. Lo siento, no volverá a suceder, dijeron los 3 Pokémon y comenzaron a reír. A pesar de ser la incorporación más joven al equipo de Aoki, Clefairy se había asegurado su posición como el núcleo del equipo con su naturaleza cariñosa y estricta. Después de detener la pelea, saltó y se sentó en el regazo de Aoki pidiendo mimos. Weepinbell, Pidgeotto y Charmeleon siempre se asombraban de la velocidad con la que cambiaba el temperamento de Clefairy. En un momento era como un demonio que destruiría a cualquiera que se resistiera a sus deseos y al siguiente se convertía en un ser adorable que exigía mimos de su amo. Los 3 eran buenos amigos y a veces discutían, pero al final resolvían el asunto riéndose. Nidoran empezó a reírse, pero luego recordó que seguía siendo el miembro más débil del escuadrón sin las órdenes de Aoki, lo que borró su sonrisa. Aoki dejó que sus Pokémon jugaran hasta la noche y los llamó de vuelta después de darles a todos un buen masaje. En la habitación de David, Aoki y David estaban hablando. David, perdón por comportarme groseramente al principio. Soy un poco sobreprotector con mis hijas. Cuando supe que tenía novio, tuve que asegurarme de que no se aprovecharan de ella. Aoki, está bien, entiendo tu preocupación. David, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en Ciudad Celeste? Aoki, me quedaré 10 días, ya que tengo algunos asuntos con el profesor Oak. David, qué bien, no sabía que tú también tenías una conexión con el profesor Oak. Puedes pedirme ayuda si la necesitas. Aoki,
Había un asunto con el que necesitaba ayuda, ¿puedes decirme cómo llegar al mercado negro? David, ¿por qué quieres ir al mercado negro? No tienes experiencia para ir allí. Aoki, quiero comprar una esfera venenosa de un Vileplume y algunas MT. No están disponibles en el mercado, así que pensé en probar suerte en el mercado negro. Una esfera venenosa se hace comprimiendo todo el veneno del cadáver de un Pokémon muerto. David, no tienes que ir allí. Yo te lo compraré en el mercado negro, solo dame 3 días. No te preocupes por el costo. Es lo mínimo que puedo hacer por el hijo de mi amigo. Además, veo que Misty está muy feliz estando contigo. En otra habitación, Misty y Zenith estaban conversando. No esperaba que consiguieras como novio al chico más guapo que he visto en mi vida. Bueno, después de todo, mi Misty es linda, ¿cómo no va a latir su corazón por ti?, dijo Zenith mientras peinaba el cabello de Misty. Entonces, ¿hasta dónde llegaron ustedes dos?, preguntó Zenith. Besos y algunas caricias, dijo Misty sin dudarlo. ¿Cómo era él? Nunca había sentido algo así antes, admitió Misty. Su padre era un gran mujeriego como tu padre en su mejor momento, pero cambió después. Mientras que Aoba solo estaba interesado en cocinar y en proteger a los Pokémon, Aoki es diferente. A lo largo de los años he visto a muchos entrenadores y entrenadores de élite, y créeme, este chico tiene el potencial para llegar al alto mando con sus habilidades, dijo Zenith. Entonces, ¿cuándo vas a añadir un miembro a su harén? Después de hacer lo tuyo con él, dijo Zenith en tono juguetón. Mamá, ¿qué? Sé más de ti y de tus fetiches que tú misma. Además, tanto tu padre como tu madre eran pervertidos, especialmente tu madre, que era la mayor pervertida que jamás había visto. Hablaste con él, dijo que estaba bien, iba a decidir si la chica valía la pena o no. Ay, ya lo convertiste en tu territorio, está bien mientras te quiera. No dejes que se enamore de demasiadas mujeres, ¿de acuerdo? No tengo que explicarte la diferencia entre el amor y la lujuria, ¿verdad? Suspiro, a veces me pregunto si una madre debería hablar de esas cosas con su hija. Ara, ¿qué tiene de malo? Disfrutas de estas conversaciones conmigo, ¿verdad? Solo dijiste que te sientes más cómoda conmigo. Ahora que tienes a alguien más, no te olvidarás de mamá, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Cómo podría olvidarte? Eso está bien entonces. 36 Orbe venenoso. Ciudad Celeste. A la mañana siguiente, Misty llamó a todos los que estaban en el lago detrás de su mansión para presenciar la evolución de sus Pokémon. Misty decidió evolucionar a Staryu y Marill al mismo tiempo. Misty ya había presentado a Gyarados a sus otros Pokémon. Al principio estaban asustados, pero luego se acostumbraron a él después de un día. Misty había hablado con su hermana sobre Goldeen y no tuvieron ningún problema en cuidar de Goldeen. Generalmente usaban a Seel, Staryu, Starmie y Tentacool para las batallas de gimnasio, y agregar a Goldeen no haría daño. Ambos Pokémon de Misty estaban frente a ella mientras ella mantenía 4 piedras de agua a su alrededor. Aunque una es suficiente, decidió copiar el estilo de evolución de Aoki usando varias piedras. Al oír esto, ambos Pokémon fueron envueltos en una luz blanca, las piedras fueron absorbidas por la luz, volviéndola azul. Cuando la luz se desvaneció, Starmie y Azumarill evolucionados aparecieron a la vista. Starmie era de color púrpura con 10 estrellas y una gema roja en su centro con un borde dorado. Después de evolucionar, obtuvo el tipo psíquico. El Azumarill era más alto que Marill, sus orejas y cola se habían alargado junto con las sombras blancas en su cuerpo. Azumarill tenía el segundo tipo de hada que solo Aoki conocía, pero que aún no había mencionado. Aoki miró al Pokémon evolucionado. No era tan diferente del Starmie Azumarill normal en términos de tamaño, pero solo tenía un color más intenso de lo habitual. Aunque cada Pokémon tiene una comida diferente según sus gustos y necesidades, depende del entrenador y del Pokémon utilizar la energía correctamente. A diferencia de Aoki, los Pokémon de Misty no podían utilizar la energía correctamente, por lo que no crecieron tanto como los suyos. Misty comenzó a concentrarse en su Pokémon recién evolucionado, así que Aoki se separó de ella y entró en el bosque alrededor de Ciudad Celeste para entrenar. Aoki había olvidado revisar los detalles de Charmeleon, así que los revisó ahora. Nombre, Charmeleon. Tipo, fuego. Especie, Pokémon de fuego. Género, masculino. Habilidad, mar llamas. Etapa, intermedia. Movimientos, gruñido, arañazo, ascuas, pantalla de humo, protección, lanzallamas, aliento de dragón, cola dragón, esfuerzo,
día soleado, cola férrea, as aéreo, mega patada, doble equipo, garra metálica, garra de fuego, garra dragón, giro fuego, cara aterradora, colmillo de fuego, cuchillada, tambor barriga, contraataque. Entrada de la Pokédex, Charmeleon destruye sin piedad a sus enemigos usando sus afiladas garras. Es muy impulsivo por naturaleza, por lo que busca constantemente oponentes. Solo se calma cuando gana. En las montañas rocosas donde vive Charmeleon, sus colas de fuego brillan por la noche como estrellas. Aoki liberó a todos sus Pokémon y comenzó su entrenamiento. La primera fue Clefairy, quien tuvo que aumentar su dominio sobre la mente tranquila, la pantalla de luz y la confusión que aprendió de Staryu mientras mantenía la gravedad sobre sí misma y sobre todos. Esto la obligará a usar más poder mental, lo que aumentará su dominio de la energía psíquica. Esto continuará hasta la tarde. Lo siguiente sería el entrenamiento para Rayo que aprendió con imitación de Staryu, minimizando la voz desarmadora. Imitación le permitió usar uno de los movimientos del oponente, pero Aoki hizo que Clefairy memorizara la sensación de usar un rayo para aprenderlo ella misma. Para Charmeleon, comenzó a entrenarlo en llamarada y relámpago. Ahora para Weepinbell, Aoki había comenzado a entrenarlo en bombas semilla que funcionaban de manera similar a las semillas bala con poder explosivo adicional. Lo siguiente fue desbloquear semilla drenadoras que combinaba semilla bala y gigadrenado. Para Pidgeotto, fueron cortador aéreo y alboroto. Y por último, Nidoran fue hecho para practicar pulso de agua, tumba roca, cola venenosa y puya venenosa. Hizo que Nidoran trabajara más duro ya que quería evolucionar en los próximos días. Su velocidad de dominio de la energía de tipo veneno era muchas veces más rápida que la de Weepinbell. Lo único que le impedía usar movimientos fuertes era su tamaño. La evolución resolvería ese problema. Aoki no se olvidó de revisar el huevo todos los días. El huevo había crecido casi al doble de su tamaño cuando lo trajo. Había comenzado a adquirir manchas azules y probablemente eclosionaría en 15 días. Aoki entrenó a sus Pokémon duro junto con batallas simuladas durante los siguientes días hasta que David le dio los objetos que le había prometido. Estos eran una esfera venenosa hecha del cadáver de un Vileplume de nivel maestro, MT de psíquico, rayo hielo y hierba lazo. Le enseñó psíquico a Clefairy, hierba lazo a Weepinbell y guardó rayo hielo para Nidoran después de que evolucionara. Aoki aplaudió y reunió la atención de todos, ya que iba a pedirle a Nidoran que evolucionara ahora. Aoki colocó un recipiente en el que Weepinbell puso su veneno más potente. Aoki le dio a Nidoran algunos bloques de energía para Pokémon y bebió el veneno. Cualquier Nidoran normal moriría inmediatamente después de beber el veneno, pero el Nidoran de Aoki tiene un núcleo de veneno para contrarrestar el veneno con su propio veneno. Aoki le hizo beber el veneno para aumentar la energía de tipo veneno en su cuerpo antes de la evolución. Finalmente, colocó el orbe venenoso frente a él y le pidió que evolucionara. El costo de un orbe comenzaba en 100.000 Poké-dólares. David tenía mucho dinero de los fondos que la liga proporcionaba para el gimnasio, así que pudo comprarlo fácilmente. Nidoran fue envuelto en una luz dorada, pero a medida que el orbe venenoso era absorbido por la luz, se volvió púrpura. Al igual que en las dos últimas evoluciones, Aoki se sintió cansado cuando su Pokémon comenzó a evolucionar. La luz se desvaneció y un Nidorino grande de 1.5 metros de altura apareció en la visión de Aoki. El tamaño de Nidorino era casi el triple que el de Nidoran. Su cuerpo era de color púrpura oscuro con un cuerno en la cabeza, orejas grandes y púas que recorrían su espalda. Las garras de sus patas también se habían vuelto más grandes. Nidoo tilde. Nidorino emitió un grito después de la evolución. Aoki y los demás lo felicitaron por su evolución. Pero en lugar de celebrar su evolución, Nidorino desafió a Charmander y Clefairy para aumentar su rango dentro del equipo. Aoki no los detuvo y los dejó pelear. Nidorino ganó contra Clefairy ya que ella no había dominado confusión ni psíquico, de lo contrario habría sido al revés. Pero perdió contra Charmeleon incluso después de la evolución. Aoki notó que el veneno de Nidorino ahora era igualmente letal para Weepinbell. Aoki le dio a Nidorino la MT de rayo hielo y comenzó su entrenamiento para acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Weepinbell y Pidgeotto se dieron cuenta de que si no se esforzaban más, los nuevos miembros les quitarían su posición como los más fuertes. Fueron los primeros en unirse a Aoki y estaban orgullosos de ser sus primeros Pokémon, así que no querían que Aoki dejara de usarlos porque eran más débiles que los nuevos miembros del equipo.
Aunque Aoki nunca fue parcial al amar a sus Pokémon, todos y cada uno de ellos querían que Aoki les prestara más atención. 37 investigadores se reúnen y un huevo. Unos días después, Aoki caminaba por las calles de Ciudad Celeste, que siempre estaba llena de gente. Llevaba la incubadora de huevos detrás de él en una bolsa que no parecía muy diferente de una bolsa normal. Se detuvo frente a un edificio alto y entró por una puerta automática. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó la mujer de la recepción. Tengo una cita con el profesor Oak, dijo Aoki mostrándole la Pokédex. Ella tecleó y revisó algo en la computadora del escritorio y confirmó el nombre. Hemos confirmado su cita. Por favor, diríjase a la habitación 102 en el último piso, el profesor Oak lo estará esperando allí. Aoki asintió y entró en el ascensor hasta el último piso. Todo el edificio era un hotel de 5 estrellas hecho de vidrio muy resistente de arriba a abajo. Llamó a la puerta con el número 102. Está abierta, pase. Una voz provino del interior. Aoki abrió la puerta y entró en una habitación espaciosa donde el profesor Oak estaba tomando té y sentado en su cama. A su alrededor dormían los nuevos 4 tipos de evolución de Eevee. Ha pasado un tiempo, profesor, dijo Aoki. Jaja, ha pasado un tiempo, Aoki, espero que estés bien. Sí, estoy bien. Parece que están cansados después del evento de ayer. El evento fue un éxito, los nuevos tipos de evolución se anunciarán mañana al mundo. La Pokédex también se actualizará, lo cual se puede hacer más tarde. Tu discurso fue excelente, no parecía que fuera la primera vez que lo hacías. Me llevó mucho ensayo y las preguntas que me hicieron fueron un poco problemáticas de responder, pero me alegro de que haya terminado sin ningún accidente. El profesor Oak sacó una tarjeta que Aoki escaneó con su Pokédex. Esta era la tarjeta de membresía de la Alianza de Investigadores. Anoche se celebró una conferencia de un número limitado de profesores en el edificio de la Alianza de Investigadores, donde Aoki anunció las nuevas evoluciones. Como Aoki no era nadie en el campo de la investigación, el profesor Oak escribió su nombre como socio en la investigación para que la gente lo valorara más. En el evento, Aoki usó una máscara facial completa y un cambiador de voz, ya que no quería revelar su rostro tan pronto. Mucha gente había hecho esto en el pasado por razones de seguridad. Debido a este evento, obtuvo el certificado para llamarse a sí mismo profesor y una tarjeta de identificación. Mientras tuviera la identificación, podía acceder a las instalaciones de investigación, las instalaciones de entrenamiento y el mercado avanzado. Aunque Aoki tuvo que demostrar que era la persona real con algunos detalles personales que le pidió al profesor Oak que agregara al crear la identificación. Aoki abrió esta Pokédex y vio que se habían transferido 2 millones de Pokédólares a su cuenta desde la Liga y la Alianza de Investigadores por su contribución. Por primera vez en su vida, Aoki tenía tanto dinero en su cuenta. Aoki sintió que sus ojos se saldrían de sus órbitas al ver tal cantidad. El profesor Oak se rió y dijo, no te sorprendas, los investigadores son muy valorados. Tu nombre apenas comienza a difundirse, así que el dinero es menor. Si publicaras artículos individuales, el dinero sería mayor. Y el descubrimiento de la evolución es algo muy importante. Aoki conversó un poco mientras el profesor Oak revisaba su Pokédex, lo que lo emocionó. Oak no revisó la información personal ni las entradas personalizadas, sino solo las entradas generales. Se sorprendió al ver que Aoki encontraba casi todos los tipos de Pokémon que se encuentran en la ruta entre Pueblo Paleta y Ciudad Celeste. Incluso Pokémon como Nidoking y Golem estaban allí. Parece que se adentró más en algunos territorios, pensó Oak al ver el perfil de Nidoking. Le pidió a Aoki que le mostrara sus Pokémon uno por uno. Primero, Aoki liberó a Weepinbell, quien saludó al profesor Oak como si lo recordara. Ese es tu Pokémon inicial, ¿verdad? Parece que lo cuidas muy bien. Luego estaba Pidgeotto, quien hizo que el profesor Oak se levantara de su cama y la mirara de arriba a abajo con sorpresa y asombro. Estoy seguro de que este es un gen real, Pidgeotto, dijo Oak mientras se frotaba la barbilla. Había muchas variantes diferentes del mismo Pokémon. La primera era la variante brillante. Estos Pokémon tenían colores diferentes a las especies normales y un potencial mayor que el normal. La segunda era una variante regional. El mismo Pokémon tenía un tipo diferente para diferentes regiones. Por ejemplo, Vulpix de Kanto, que era de tipo fuego, y Vulpix de Alola, que era de tipo hielo. La tercera era la especie Totem. Estos Pokémon eran más grandes, agresivos, feroces y fuertes que las especies normales.
Por ejemplo, si una especie mide 1 metro de altura, la versión tótem mediría 3 metros de altura. Un Pokémon tótem adulto es el gobernante de una zona determinada en estado salvaje, por lo que la gente no se mete con los Pokémon tótem, ya que no quieren que toda la comunidad salvaje se les pegue. Los Pokémon tótem suelen permanecer ocultos a los ojos de la gente, al igual que los Pokémon legendarios, pero se pueden encontrar más fácilmente que estos últimos. Los Pokémon tótem encontrados en Alola eran una excepción, ya que eran varias veces más fuertes que los Pokémon tótem encontrados en otras regiones. Era la primera vez que Aoki oía hablar del gen real. ¿Qué es un gen real, profesor?, preguntó Aoki. Sabes que los Pokémon solían ser mucho más fuertes que en la actualidad hace siglos, ¿verdad? Debes haber leído el informe de que se encontró un fósil que mostraba que Scyther solía tener otro conjunto de evolución. Aunque los Pokémon han evolucionado mucho desde hace siglos, algunos de sus genes aún permanecen. Los Pokémon que nacen normalmente pero despiertan su gen ancestral debido a mutaciones en etapas posteriores de su vida se llaman Pokémon con gen real. Son líderes natos e incluso pueden alcanzar el nivel de poder que muestra un pseudo legendario completamente evolucionado. En toda mi vida, solo he visto 10 Pokémon con gen real, incluido el tuyo. Debido a la mutación de los genes, estos Pokémon no se parecen ni a las versiones actuales ni a las antiguas, sino que son algo diferente. En tu caso, Pidgeotto obtuvo plumas doradas. En resumen, son una mezcla de tótem y brillante. Sí, pero no del todo. Aunque una combinación de tótem y brillante es aterradora, un Pokémon con gen real tiene un talento superior. Debido a que solo un puñado de personas ha visto un Pokémon con gen real y los datos son insuficientes para probar algo, esta información no es pública, dijo Oak. El último Pokémon con gen real que vi fue un Charizard que tenía el cuerpo marrón y era de tipo roca. Guarda esta información para ti. Oak había visto a 2 Pokémon desbloquear su gen ancestral debido al contacto con la radiación y a los otros 3 después de participar en un experimento, pero un Pokémon salvaje desbloqueando el gen real era algo impensable. ¿Cuál puede ser el desencadenante?, me pregunto. Son poderes psíquicos. No, si ese fuera el caso, Alakazam lo habría sentido. Es el aura. Puede ser, pero no estoy seguro. Tal vez estoy pensando demasiado. ¿Ese Pokémon podría haber migrado de una región de radiación que provocó el cambio?, se preguntó Oak. Aoki tuvo algunas especulaciones después de ver las plumas que se volvían más doradas día a día. Pero no esperaba que tuviera el gen real. Ahora que eres investigador, intenta averiguar en qué se diferencian el ADN y otras cosas de tu Pokémon en comparación con las especies normales. Puedes encontrar muestras de sangre de Pidgeotto allí a un precio módico, ya que no son difíciles de encontrar por esta zona. Contáctame si tienes alguna dificultad. Mantén esos datos confidenciales por ahora. El profesor Oak le aconsejó a Aoki que no usara demasiado a Pidgeotto delante de los demás hasta que alcanzara el rango de maestro, ya que algunas personas lo atacarían por ella, pues no se ve un Pidgeotto dorado todos los días, especialmente en organizaciones del mundo del crimen como el Team Rocket. Luego, Aoki sacó a Charmeleon, quien también saludó al profesor Oak como Weepinbell. Oak se confundió al principio, pero luego algo hizo clic en su mente. Aoki, por casualidad lo conseguiste de Nate. Al oír el nombre de Nate, una intensa ira llenó los ojos de Charmeleon, pero se calmó al segundo siguiente al recordar la promesa que Aoki le había hecho de humillar a Nate. Oak vio la ira en los ojos de Charmeleon y la mitad de la historia ya le quedó clara. Aoki le explicó toda la historia que ocurrió después del torneo, lo que entristeció un poco a Oak. Profesor, ¿cómo sabe que era el Pokémon de Nate? Fui yo quien le dio el Charmander al principio. Es bueno que Charmeleon tenga a alguien que pueda sacar a relucir su verdadero potencial. De los 3 Pokémon iniciales, la línea de Charmander es la más difícil de criar. En algunos casos, incluso dejan de escuchar a su entrenador, pero parece que tu Charmeleon te respeta mucho. Esta respuesta era esperada por Aoki, ya que adivinó el origen de Charmander después de ver el gesto de Charmeleon hacia el profesor Oak. Luego vino Nidorino y finalmente Clefairy, que impresionó mucho al profesor. Las líneas de Clefairy son muy raras y siempre están ocultas del mundo exterior. Solo se pueden ver durante la noche de luna llena en el Monte Luna. Pueden detectar intenciones maliciosas y no dudarían en matar a cualquiera que planee hacerles daño. El hecho de que un Clefairy viniera con él era algo maravilloso. Algunas personas creían que la línea de Clefairy venía del espacio exterior, pero no había pruebas de ello. Finalmente, Aoki sacó el huevo Pokémon,
que había crecido aún más, tanto que Aoki tuvo que comprar una nueva incubadora. ¿De dónde sacaste este huevo? Pertenece a un Pokémon de tipo dragón, dijo Oak con diversión y sorpresa. Los Pokémon dragón eran el tipo de Pokémon más raro que existía, y encontrar un huevo de dragón era aún más raro. Aoki le habló del comerciante de la región de In y de los arqueólogos de la región de In. ¡Qué suerte!, se preguntó Oak. Viendo el color, debe ser de un Pokémon con linaje de dragón, como un Magikarp de muy alto potencial, un Horsey o un pseudo legendario. Siento que es hora de que eclosione, pero hasta ahora no hay respuesta del huevo, dijo Aoki. Sabía algunas cosas sobre los huevos Pokémon, pero no al nivel del profesor Oak. Tienes razón en parte, Aoki. Este huevo está cerca de eclosionar, pero no está completamente listo para eclosionar, dijo el profesor. Hay un requisito diferente para eclosionar un huevo Pokémon de tipo dragón, ¿sabes? El huevo necesita una gran cantidad de energía de tipo dragón para eclosionar, a diferencia de otros huevos Pokémon que eclosionan normalmente. Pokémon como Magikarp son excepciones a esta regla. Saca a tu Charmeleon y haz que alimente este huevo con toda su energía de tipo dragón ahora. Aoki asintió y le pidió a Charmeleon que hiciera lo que el profesor Oak le pidió. El huevo absorbió la abundancia de energía de tipo dragón como un agujero negro, vaciando por completo las reservas de Charmeleon en menos de 5 minutos. Ahora estoy seguro de que este huevo pertenece a un pseudo legendario. Podría ser Dratini o Baigon. Al escuchar esto, Aoki se llenó de alegría. Tener un pseudo legendario no era una broma. Se sabe que estos Pokémon son los más fuertes después de los Pokémon legendarios e incluso pueden superarlos si se entrenan adecuadamente. La evolución final de ambos Pokémon fue un desastre. Por eso el profesor Oak no pudo decir a qué huevo pertenecía. Los huevos de la línea evolutiva de Dragonite y de la línea evolutiva de Salamence eran completamente idénticos entre sí, pero solo cambiaban momentos antes de eclosionar. Dragonite suele poner sus huevos cerca de una fuente de agua, mientras que la línea evolutiva de Salamence los pone tanto en agua como en alturas, por lo que a veces sus huevos se mezclan. Por lo tanto, era raro, pero no infrecuente, que un huevo de Baigon o Dratini llegara a la orilla. Pero que el huevo eclosionara dependía de si se le proporcionaba energía de dragón externa o no. Por eso es imposible que un Pokémon de la línea de sangre pura de dragón nazca sin ningún progenitor. Aoki llegó al profesor en el momento justo, de lo contrario el huevo nunca habría eclosionado, matando al Pokémon en su interior prematuramente. El profesor Oak activó una Pokébola en su cinturón y un gran Pokémon amarillo apareció a la vista. Este era un Pokémon bípedo con dos pequeñas alas en la espalda. Charmeleon cayó al suelo con dificultad para respirar debido a la presión que el Pokémon liberaba, pero Aoki no se inmutó. Vaya, puede manejar la presión de un campeón sin ningún problema, pensó Oak. El Pokémon era Dragonite, el Pokémon as de nivel campeón del profesor Oak. Dragonite, al ver el estado de Charmeleon, suprimió por completo su aura. Aoki se quedó sin palabras al ver a Dragonite. La mera presencia del Pokémon era algo que nunca había sentido antes. Aoki había sentido Pokémon hasta la etapa élite, pero nunca un nivel campeón, así que le tomó unos segundos adaptarse. Él te ayudará, considéralo mi recompensa. Dragonite lanzó un dulce grito y comenzó a sentir el huevo también su energía de tipo dragón. Charmeleon miró a Dragonite y pensó, lo superaré. Durante los siguientes 2 días, Charmeleon y Dragonite siguieron alimentando el huevo con toda su energía de tipo dragón bajo la vigilancia del profesor Oak hasta que la noche del segundo día comenzaron a formarse grietas en el huevo. Justo antes de que comenzaran a formarse las grietas, el huevo desarrolló manchas plateadas, lo que hizo que el profesor Oak confirmara que pertenecía a un Baigon. Aoki liberó a todos sus Pokémon para presenciar el proceso de eclosión, ya que rara vez se ve. Lentamente, las grietas se abrieron. Un Pokémon bípedo azul de 0.5 metros de altura apareció ante la vista de todos. Tenía un hocico grande y redondo, ojos triangulares, orejas circulares amarillas similares a las de los reptiles y una mandíbula inferior amarilla con 2 dientes que sobresalían hacia arriba. 3 gruesas crestas grises cubren la parte superior de su cabeza y continúan hacia abajo para cubrir también su cuello. Tiene una mancha triangular amarilla en la parte inferior. Tiene brazos cortos y sin dedos, y piernas cortas con 2 dedos en cada pie. Era Baigon, la primera etapa del pseudo legendario Salamence en la región de Hoenn.
Salamence vivía en montañas altas, pero ponía sus huevos cerca de su hábitat o de agua abundante, como Dragonite. Esta era la información que Aoki conocía por los libros. Basándose en algunas características, el profesor Oak dijo que Baigon era macho. El recién nacido Baigon era 0.2 metros más bajo que el Baigon promedio, ya que acababa de nacer, pero su cuerpo rebosaba de energía de tipo dragón. Baigon miró a su alrededor con curiosidad y abrazó la pierna de Aoki, sintiendo una sensación familiar en él. Bienvenido al mundo, Baigon. Ve tarareó Baigon alegremente. Aoki acarició a Baigon y le pidió que comiera la cáscara de su huevo. No entendió lo que Aoki decía, pero comprendió sus señales y comenzó a comer la cáscara del huevo, ya que le proporcionaría muchos nutrientes. El profesor Oak le envió a Aoki por correo una dieta, especialmente para Pokémon de tipo dragón. Aoki metió a Baigon en su Pokébola después de hablar con él. Puedes comenzar su entrenamiento después de una semana, ya que los Pokémon de tipo dragón tienen menos tiempo en la fase de bebé, dijo el profesor Oak. Aoki tenía la versión de canto de Pokémon, que el profesor Oak actualizó a la Pokédex nacional, la cual incluía Pokémon de las regiones de Hoenn, Johto y Sinnoh. Los Pokémon dragón y los pseudolegendarios como los Pokémon bicho tenían la fase bebé más corta, pero a diferencia de los bichos, tenían una fase de crecimiento muy larga. A veces, incluso tardaban alrededor de un año en alcanzar la etapa intermedia. Aoki se despidió del profesor Oak y se dirigió a la mansión de Misty. ***. Después de que Aoki se fue, el profesor Oak marcó un número. He visto y evaluado a Aoki Gunilder correctamente. Tiene el potencial para convertirse en un entrenador de élite. Asegúrate de proteger a sus padres. Sí, señor, se hará, se oyó una voz del otro lado. Intenta investigar a los arqueólogos que vinieron a investigar el Monte Luna desde Hoenn e intenta ver si puedes encontrar algo sospechoso. Sí, señor. Oak era alguien que creía mucho en el destino. El equipo que Aoki reunió tan pronto no fue solo una coincidencia, sino también una cuestión del destino. Por su experiencia personal, puede decir que Aoki está destinado a hacer grandes cosas. Charizard, Victreebel, Pidgeot de Gen Real, Nidoking. Salamence, tal vez estoy viendo al equipo del futuro campeón de canto. Me recuerdas mucho a Red cuando era niño, gente que nace para llegar a la cima. Tengo grandes expectativas puestas en ti, Aoki, no me decepciones, murmuró Oak. 38 Los últimos días en Ciudad Celeste. En esta fecha, millones de personas tenían los ojos pegados al televisor porque se anunciaron no una, sino 4 evoluciones más de Eevee. Eevee ya era famoso por sus 3 evoluciones, ahora con 4 más añadidas, su popularidad se disparó de nuevo. La persona responsable del descubrimiento de la nueva evolución fue el profesor Gunilder, quien llevaba una máscara para ocultar su rostro. No solo dio una explicación detallada de la línea evolutiva de Eevee, sino también los pasos para evolucionar a Eevee a las nuevas ramas evolutivas. De vuelta en Pueblo Naranja, la madre de Aoki estaba viendo la transmisión. No es ese nuestro hijo. Nunca esperé que las cosas raras que hacía con nuestro Eevee realmente funcionaran. Recuerdo que hablaba sin parar sobre la evolución de la amistad, esto y aquello, pero realmente sucedió. Es bueno ver que su arduo trabajo está dando resultados. Estaba a punto de enviarle dinero a la fuerza, pero parece que ya no será necesario, una sonrisa apareció en su rostro. Aoki había pensado que el profesor Oak sería quien anunciaría las evoluciones, pero anteayer lo hizo él. El edificio de la Alianza de Investigadores era un lugar muy interesante. Era un edificio de 7 pisos, 3 sobre el nivel del suelo y 4 subterráneos. Nadie podía entrar sin una identificación o una carta de invitación de alguien con información privilegiada. Cada piso estaba lleno de máquinas avanzadas que se revisaban a diario para asegurarse de que funcionaran correctamente. Incluso había pisos de entrenamiento para que la gente entrenara a sus Pokémon. Preguntó a los profesores que conocían su identidad y descubrió que el profesor Oak ayudaba a mucha gente a realizar experimentos, pero nunca se atribuía el mérito. Al igual que el profesor Oak, hay profesores que realizan experimentos en nombre de otros de forma gratuita o a cambio de dinero. La gente fue muy amable y le dio a Aoki un breve recorrido por el lugar. Aoki descubrió que allí podía comprar muchos recursos para sus Pokémon que no estaban disponibles en el mercado. Aoki podía comprar artículos de investigación de otros profesores que no estaban disponibles para el público o vender sus propios artículos de investigación a otros.
Si sus teorías eran aprobadas por los profesores titulares, se venderían al público en general. Hora actual. Fuera del bosque de Ciudad Celeste, Aoki y sus Pokémon se reunieron para simulacros de batalla. Después de que sus Pokémon aprendieran nuevos movimientos, Aoki los hizo luchar entre sí usando solo esos movimientos para aumentar aún más su dominio. Todos los Pokémon tuvieron la oportunidad de luchar entre sí, excepto Baigon, ya que acababa de nacer el día anterior. Baigon observaba cada combate mientras brillaba de emoción. El Baigon actual estaba lejos del dragón orgulloso, en cambio, era un tipo muy alegre. Conectó instantáneamente con todos en el grupo e intentó llamar su atención, especialmente la de Clefairy, que se convirtió en su favorito después de Aoki. Hoy fue el día en que Baigon tuvo su primera sed de batalla al ver luchar a todos los Pokémon de Aoki. Al igual que Nidorino, también se propuso superar a Charmeleon, a pesar de que era el tercer Pokémon más fuerte del equipo. En las batallas simuladas, Weepinbell recuperó su puesto como el más fuerte del equipo, seguido de Pidgeotto, Charmeleon, Nidorino y, finalmente, Clefairy, ya que Nidorino se esforzó mucho para contrarrestar los ataques de Clefairy. Pidgeotto y Weepinbell fueron quienes mostraron la mayor mejora entre todos ellos. El dominio que mostró Pidgeotto fue tan astronómico que la gente pensaría que Pidgeotto es un Pokémon de tipo acero. Aoki le había dado a Pidgeotto la MT de Hiperrayo porque pensaba que la estaban dejando de lado. Eso requería una gran cantidad de energía y un largo tiempo de recarga, por lo que el dominio de Hiperrayo se añadió al plan de entrenamiento de Pidgeotto. Aoki estaba muy satisfecho con el rendimiento de todos y los recompensó con su comida favorita y un masaje. Baigon también se convirtió en fan de la cocina de Aoki y exigió más. Incluso solo 2 días después de nacer, su apetito supera al de Clefairy. Después de que terminaron todas las peleas, Aoki regresó a la mansión de Misty. Bienvenido de nuevo, profesor Gunilder, saludó Misty emocionada junto con toda su familia. La familia de Misty, junto con David, lo felicitaron por ser uno de los profesores más jóvenes. Aunque solo se mencionó el apellido, Misty dejó clara la verdadera identidad de la persona. Misty dijo que mañana habría un concurso de cocina en el que se le daría una bicicleta al ganador. Ya había inscrito el nombre de Aoki. Una bicicleta sería una gran adición a su viaje. Al día siguiente, Aoki entró al edificio donde se celebraría la competición. Había alrededor de 60 concursantes y 20 jueces en el evento. Todos tuvieron que preparar varios platos para diferentes rondas y, como era de esperar, Aoki ganó haciendo que los jueces tuvieran un éxtasis culinario. Recibió una bicicleta plegable con marchas, un trofeo y algunas recetas de cocina. Aoki y Misty decidieron partir hacia Ciudad Vermilion después de 3 días más, ya que Aoki quería que su Baigon creciera un poco más. Después de unos días, el apetito de Baigon superó al de todos en la fiesta, dejando a todos asombrados por la cantidad de comida que podía comer. Aoki reabasteció todos sus suministros y compró una máquina Pokéblock avanzada y nuevos platos de comida. Aoki compró una Ultrabola más y cambió a todos sus Pokémon a Ultrabolas para tener más espacio. Ahora tenía mucho dinero, que iba a aumentar aún más en el futuro, así que decidió gastar más en sus Pokémon. Misty no se llevó la medalla cascada gratis, sino que derrotó a una de sus hermanas en la batalla para ganarla. Después de despedirse de todos, Aoki y Misty comenzaron su viaje a Ciudad Carmín para conseguir las medallas de la tercera liga. ¿A dónde van, mamá, papá?, preguntó Lily a su padre cuando lo vio regresar con una bolsa. Ha pasado un tiempo desde que salí de Ciudad Celeste. He decidido reunirme con algunos de mis amigos, dijo David mientras Enid empacaba más cosas. Es una buena idea, que tengas un buen viaje. Informaré a Daisy y Violet al respecto. David sacó su bicicleta del garaje y comenzó a conducir hacia Ciudad Peter. Ciudad Naranja, va a tomar un tiempo llegar allí. En algún lugar de una habitación subterránea. Se podía ver a un hombre de mediana edad con cabello negro sentado mientras acariciaba a un gran gato persa. Era Giovanni, el líder del equipo Rocket. La puerta de su habitación se abrió y entró una mujer de cabello verde con el uniforme del Team Rocket. Estos son todos los informes actuales, señor, dijo la mujer. Era Emily, la asistente de Giovanni. Léelos todos, Emily, dijo Giovanni. Sí, señor. Primero, la investigación del profesor Gunilder. Solo pudimos encontrar a 3 personas con el apellido Gunilder. 2 de ellas son chefs famosos, mientras que la otra es su hijo, que ganó la Copa Junior hace unas semanas.
El entrenador es muy probablemente el profesor Gunilder. ¿Alguna información más sobre él? Su apellido no está en la base de datos de la liga, probablemente suprimido. No tengo idea de sus Pokémon, pero está viajando con la hija del líder del gimnasio de Ciudad Celeste y actualmente tiene 3 medallas. Estaba en Ciudad Celeste cuando se publicó la noticia de la nueva evolución de Eevee, dijo la mujer. Adviertan a todos que no se pongan en contacto con su familia. Si realmente es el profesor Gunilder, su familia sería protegida primero. Es mejor evitarlo por ahora, ya que el viejo roble fósil podría intentar ascenderlo. Estamos en una fase importante en este momento, así que es mejor evitar cualquier problema. ¿Qué hay del mocoso Nate? Está solicitando otro Pokémon raro. No le den ningún Pokémon nuevo hasta que acumule más crédito. El hecho de que su padre nos haya pedido que lo cuidemos no significa que pueda hacer lo que quiera. Lean el siguiente informe. Sí, señor, el número de reclutas que aprobaron la evaluación final es mayor que la última vez. Bien, díganles que se concentren en hacerse más fuertes y recolectar Pokémon salvajes en lugar de atacar a personas o a los Pokémon de los entrenadores. Las raíces en la región de Yoto se están extendiendo rápidamente, pero estamos encontrando obstáculos en la región de Home por parte de fuerzas clandestinas regionales. Ordenen al Departamento de Investigación que recoja muestras y comience la fase final del experimento. Dile a todos que reduzcan la atención en Kanto por un tiempo y aumenten las actividades en la región de Yoto. Mientras el hombre se iba, Giovanni tocó la pantalla de su mesa, que mostraba imágenes de un Pokémon bípedo rosa en un tubo de productos químicos. Pronto tendré la influencia que necesito. Nota del autor. Como mucha gente preguntaba, estos son los intereses amorosos que he decidido por ahora. 1. Misty. 2. Sabrina. 3. Cynthia. Estas personas están confirmadas. Puede que añada una o dos más dependiendo de la dirección que tome la historia en el futuro. 39. ¿Qué es este lugar? Ha pasado una semana desde que Aoki y Misty partieron de Ciudad Celeste hacia Ciudad Carmín. Si continuaban a la velocidad a la que iban, tardarían casi 20 días en llegar a Ciudad Carmín, lo cual no les suponía ningún problema. Estaban tomando la ruta más larga por la costa, ya que era un camino con menos bosques. El camino corto tenía muchas complicaciones y posibilidades de que su GPS dejara de funcionar. Carmín era la segunda ciudad más grande después de Ciudad Azafrán en la región de Kanto, debido a que tenía el muelle más grande para todo tipo de barcos. El camino a Ciudad Carmín estaba a unos 50 kilómetros de Ciudad Celeste, ya que tenían que tomar una ruta larga si no querían pasar por Ciudad Azafrán. Ambos habían decidido ir a Ciudad Azafrán después de obtener la medalla de gimnasio de Ciudad Carmín. Aoki ya tenía 6 Pokémon, así que actualmente no estaba interesado en aumentar el tamaño de su equipo, a menos que consiguiera un Pokémon raro. Misty tenía 4 Pokémon y quería añadir 2 más a su equipo, así que decidieron tomar la ruta por la costa para ver diferentes tipos de Pokémon de agua. Con la incorporación de Gyarados y Bagon, sus gastos en comida aumentaron de nuevo. Como ahora había más bocas que alimentar, cada Pokémon empezó a aprender a ayudar a cocinar para que el proceso fuera mucho más rápido. Misty había aprendido con éxito a preparar platos básicos que tenían la cantidad de nutrientes necesaria en aquellos días. Una semana después, tras cruzar algunos pueblos y ciudades pequeñas, finalmente llegaron a la costa. Aoki y Misty jugaron en la playa. Misty llevaba un bikini, lo que le dio a los ojos de Aoki un buen festín. ¿Te gusta la vista?, dijo Misty haciendo una pose. Mucho. Después de divertirse un rato con Misty, Aoki empezó a entrenar a sus Pokémon en el agua. Aunque fue un poco cruel para Charmeleon, tenía que acostumbrarse al agua si quería crecer más. Además, Charmeleon se entusiasmó inesperadamente para luchar contra su miedo al agua. Aoki había comenzado formalmente el entrenamiento de Bagon con una mente tranquila y manipulación de energía. Todavía es un novato en la manipulación de energía, por lo que aún no ha comenzado el entrenamiento físico, el cual planea comenzar en unos días. Una especialidad de los Pokémon Dragón era que podían aprender una amplia variedad de movimientos. Aunque los Pokémon de tipo dragón son conocidos como la especie de Pokémon más fuerte, no son famosos como Pokémon iniciales debido a su alto mantenimiento. A menos que se utilicen en algunos recursos como colmillos de dragón o cadáveres de dragones fuertes, los Pokémon dragón crecen muy lentamente. Aoki planea encontrar algún cadáver de Pokémon dragón en el mercado negro cuando su Pokémon sea al menos de nivel maestro.
Subaigon era muy amigable con todos sus Pokémon e intentó luchar contra todos tan pronto como aprendió su primer movimiento de ataque, lo cual fue un buen punto para ayudarlo a hacerse más fuerte. Un poco lejos de Aoki, Misty estaba entrenando a su Gyarados para volar. Si Gyarados tiene suficiente control sobre la energía de tipo volador, puede flotar en el aire, lo que lo hace más móvil en tierra. Cuando el control de energía alcanza otro nivel, Gyarados puede incluso volar por el aire como un Pokémon volador, pero no tan cómodamente como ellos. Después de entrenar a sus Pokémon hasta que no pudieron mantenerse en pie, Aoki continuó su viaje. Se avistaron Slowpoke por esta zona, así que Misty y Aoki lo estaban buscando, ya que Misty quería un Slowpoke. Conseguirle un Slowpoke a Misty podría hacer que Aoki publicara otro artículo de investigación sobre la evolución de Slowking. Estos Pokémon tenían poderes psíquicos, lo que los convertiría en un buen compañero para el Starmie de Misty. Aoki supuso que podría haber Slowkings y Politoeds por ahí, pero que estaban ocultos a la vista humana. Aparte de Slowpoke, Aoki buscaba Roca del Rey, ya que a veces aparecían en la orilla. Aoki ya había hecho un pedido de un trozo de Roca del Rey a la Asociación de Investigadores, lo que tardaría unos días, ya que no estaba disponible en su inventario. Aoki tuvo que revelar su identidad como el profesor Gunilder antes de hacer el pedido, pero no le preocupaba mucho que se filtrara su identidad, ya que esta asociación mantiene la máxima privacidad. Si Aoki tuviera al menos 3 Pokémon de rango maestro, estaría bien incluso si se filtrara su identidad. Ninguno de sus Pokémon alcanzaría pronto el rango élite debido a la gran dificultad de llegar a ese nivel. La luz de la luna creciente cayó sobre Aoki y Misty, que estaban tumbados en la orilla sobre un colchón. Junto a ellos había una hoguera donde todos sus Pokémon charlaban mientras comían malvaviscos después de quemarlos en el fuego. Hoy el cielo nocturno estaba libre de nubes, así que todas las estrellas eran visibles. Los vientos del océano tampoco eran demasiado fríos, en resumen, un ambiente nocturno perfecto. El momento de paz se rompió cuando vieron a un Pokémon rosa llegar a la orilla emitiendo un grito de dolor. Aoki y Misty fueron a ver qué pasaba y descubrieron que era un joven Slowpoke con una gran marca de mordedura en la pierna y el cuerpo, de donde brotaba sangre. Basándose en el patrón de la marca de mordedura, pertenecía a un Gyarados. Fue una suerte que Slowpoke lograra escapar de Gyarados. En una de las manos del Slowpoke, había 2 rocas del rey que sostenía con fuerza. El Slowpoke miró a los 2 humanos con una expresión de dolor. Por favor, ayúdenme, resonó una voz en la cabeza de Aoki y Misty. Misty, saca nuestra caja de medicinas, ordenó Aoki. Clefairy, ¿sabes qué hacer? Hada. Misty inmediatamente comenzó a desinfectar la herida mientras Aoki le pedía a Clefairy que usara un pulso curativo. Aoki dejó el resto del trabajo a Misty, ya que ella sabía más sobre los Pokémon de tipo agua. Slowpoke perdió el conocimiento durante el tratamiento. Lo primero que vio Slowpoke después de abrir los ojos fue a Misty dándole de comer mientras estaba recostado en su regazo. Gracias, humanos, por salvarme la vida, dijo en las cabezas de Aoki y Misty. Desafortunadamente, tengo que irme, discúlpenme. No te irás hasta que tus heridas sanen, reprendió Misty. Perdónenme, no puedo quedarme más tiempo, dijo Slowpoke mientras intentaba usar teletransporte para huir, pero debido a la herida sin curar, su energía psíquica se descontroló y envolvió a Aoki y Misty. ¡Bam! La cabeza de Aoki se estrelló contra el suelo. ¡Bam! Misty cayó sobre él, empeorando su condición. Misty, te agradezco que te sientes en mi cara, pero ahora no es el momento. Por favor, quítate. Misty se dio cuenta de lo que había pasado y se apartó rápidamente de Aoki, cuya cabeza estaba clavada en el suelo. Aoki llamó a Clefairy y le pidió que usara pulso curativo en su cara, ya que le había empezado a sangrar la nariz. ¿Dónde estamos?, dijo Misty. Hasta donde alcanzaba su visión, podía ver un bosque lleno de niebla. Aoki sacó su Pokédex y vio que había un error en la sección de errores. Misty, intenta usar la brújula. Hizo lo que Aoki le pidió, pero la aguja de la brújula comenzó a girar en todas direcciones. ¿A dónde fue el Slowpoke que nos teletransportó? Tengo la roca del rey conmigo, dijo Aoki. No lo sé, teletransporte debe habernos transportado a su tierra natal. Sigamos adelante y veamos si podemos encontrar algo. Encontraste al Slowpoke raro, ¿verdad? Sí, no era nada perezoso. Parecía enérgico, a diferencia de todos los Slowpoke que había visto hasta ahora. Aoki liberó a Pidgeotto para que disipara la niebla frente a ellos mientras comenzaban a caminar.
Un poco lejos de ellos, también se podía ver una alta montaña llena de árboles. Siguieron caminando por el bosque y escucharon los sonidos ocasionales de insectos o agua cayendo. Los árboles del bosque estaban llenos de frutas que Aoki nunca había visto antes. Aoki no intentó comer ni hacer que sus Pokémon comieran esas frutas, ya que no sabía si eran venenosas o no. Clefairy, que caminaba con ellos, dijo que había muchos Pokémon al final del bosque. Tan pronto como salieron del bosque, su visión se llenó con una escena que podría describirse con una palabra: masiva. Había alrededor de 200 Slowpokes y Slowbros de diferentes tamaños reunidos alrededor de una plataforma. Había un lago cerca de ellos desde donde toneladas de Shelders observaban la escena mientras algunos mordían la cola de un Slowpoke. Similar en número a los Shelders, había un grupo de Poliwags, Politoads y Polirats, en el que se encontraba un Slowbro que era diferente, ya que tenía el caparazón en la cabeza como una corona en lugar de la cola, y otro Pokémon nunca antes visto que parecía una rana verde. Misty no tenía ni idea de quiénes eran, pero Aoki sabía que esos dos eran Politoad y Slowking. Todos los Pokémon se giraron y miraron hacia Aoki y Misty, y al segundo siguiente hacia un Slowpoke específico que tenía una pierna vendada. El Slowpoke vendado era el mismo Slowpoke que hizo una mueca como diciendo: lo siento, me equivoqué. 40 El pueblo está escondido en la niebla. El Slowking miró a las dos personas con recelo, pero su expresión se suavizó cuando vio a un Clefairy junto a ellos. Sus ojos brillaron de un azul que envolvió a Aoki, Misty, Clefairy, Pidgeotto y al Slowpoke herido, y los teletransportó a una cueva junto con él. El Slowking estaba en la cima del rango maestro, así que Aoki y los demás no tuvieron resistencia. Ha pasado un tiempo desde que vi a un humano, en fin. Bienvenidos al pueblo oculto de los humanos de la niebla. Habló el Slowking lentamente como un humano normal en lugar de telepatía. La mente de Misty estaba en un estado aturdido similar al de cuando era el Baigón de Aoki. En primer lugar, nunca había visto tantos Pokémon en un solo lugar, y en segundo lugar, un Pokémon que nunca había visto antes estaba hablando como un humano. No estoy alucinando, ¿verdad? Oily Misty, vuelve. Al oír la voz de Aoki, se sintió un poco amarga. Aoki miró alrededor de la cueva y encontró varias inscripciones que describían a Slowking, Slowbro y Politoed. Creo que estos eran los humanos que te salvaron la vida, pequeño, de quienes huiste sin expresar la debida gratitud, dijo Slowking. Estás hablando demasiado lento. Aoki se estaba aburriendo al ver a Slowking tardar tanto en decir una frase. El Slowpoke herido hizo una expresión como si se disculpara. ¿Qué es este lugar?, preguntó Aoki con calma. Este lugar es uno de los principales asentamientos de la comunidad Slowpoke, que ha establecido relaciones con las comunidades Poliwag y Shelder para coexistir pacíficamente. Esta es una isla que flota en el mar, invisible a simple vista, dijo el Slowpoke a su lado. Gracias a Dios que este habla normalmente. Creo que tienes algunos de los objetos que necesitamos, dijo Slowking. Al oír esto, Aoki sacó las dos rocas de los reyes. El Slowking se giró hacia el Slowpoke herido y dijo: nunca te dije que trajeras el objeto del territorio de Gyarados arriesgando tu vida, ¿verdad, pequeño?, haciendo que el Slowpoke se avergonzara aún más. Creo que les debo una explicación, humanos. Solo les digo esto porque tienen una Clefairy con ustedes por voluntad propia. Clefairy inclinó la cabeza confundida, a lo que el Slowking dijo: se sabe que Clefairy acompaña a los humanos que pueden mostrar amor genuino y no ven a los demás como sus esclavos o herramientas. ¿Qué eres y qué era ese Pokémon verde?, preguntó Misty. Este lugar se estableció hace siglos cuando un humano reunió a dos comunidades en una isla aislada. Él fue quien nombró a nuestra especie Slowking y al Pokémon verde que viste, Politoed. ¿Puedes decirme el nombre del humano? Según me contaron mis mayores, se hacía llamar Capitán Jack. Al escuchar el nombre del Capitán Jack, muchas cosas quedaron claras para Aoki y Misty. El Capitán Jack fue una figura influyente en la historia que leyeron. Fue él quien descubrió el archipiélago naranja, que estaba desprovisto de vida humana. Fue responsable de encontrar al menos 50 especies de Pokémon y difundió el proceso de evolución de Slowpoke a Slowbro y de Poliwhirl a Poliwrath. Tenía una gran tripulación que viajaba al mar para encontrar lo desconocido. Nosotros, los Slowking, tenemos una sabiduría increíble, mientras que Politoed tiene un control climático increíble. Los Slowpoke y Poliwhirl evolucionan en Slowking y Politoed y se convierten en el líder de la tribu, continuó Slowking.
Debido al choque de ideales y autoridad, solo Slowking y Politoed pueden permanecer a la vez. Hoy era el día en que mi amigo y yo íbamos a retirarnos y elegir nuevos líderes. Misty y Aoki escucharon atentamente lo que dijo Slowking. Aoki hizo algunas preguntas más sobre su evolución y la roca del rey, a las que Slowking respondió con calma. En un momento dado, Aoki le dio algunos bloques de Pokémon a Slowking, lo que lo puso muy contento y respondió más preguntas. ¿Qué hacía Slowpoke en territorio de Gyarados?, preguntó Misty. Los Slowpoke tienen la pereza en la sangre y quieren permanecer en un solo lugar durante toda su vida. Pero el Slowpoke que salvaste es diferente, es enérgico y quiere dejar la isla para explorar el mundo. Así que le encargué que me trajera una roca del rey que está en un lugar lejano y que regresara en cuestión de días si quería dejar la isla. Pero nunca esperé que se acercara al territorio de Gyarados, dijo Slowking mientras masticaba más Pokéblocks. ¿Puedo evolucionar mi Poliwhirl a Politoed?, preguntó Misty después de escuchar el proceso de evolución. Slowking le había dado una de las rocas del rey a Misty por salvar la vida del Slowpoke. Según lo que escuchó ahora, la evolución de Poliwhirl a Politoed solo es posible cuando al menos 20 Pokémon de la misma tribu dan su aprobación. El catalizador para la evolución es la roca del rey. El requisito de Slowking era un dominio inmenso de la energía de tipo psíquico con la combinación de Shellder y King's Rock. Puedo permitirlo, pero tengo ciertas condiciones. Primero, ustedes dos tienen que compartir el conocimiento sobre el continente, ya que muchos de nosotros aquí no hemos llegado más allá de la costa. Segundo, la comida que me diste, necesito que prepares más. ¿Puedo añadir una petición?, dijo Aoki. Tenemos 2 Pokémon que pueden usar poderes psíquicos, deseo que los guíes en este asunto, dijo Aoki. Claro, no hay problema, pero solo tienes que proporcionar más comida. Aoki aceptó su propuesta, ya que Slowking dijo que proporcionaría las bayas cuando Aoki le habló de los requisitos. Esta es la segunda vez que Aoki ha conquistado una tribu con comida, pensó Misty, olvidando que ella también había sido conquistada con comida. Ahora, síganme al evento. Todos se teletransportaron donde la tribu los esperaba. Aoki y Misty se colocaron un poco lejos de las tribus y liberaron a todos sus Pokémon. La aparición de Gyarados causó algo de pánico, pero ver a Gyarados observando el evento con calma los tranquilizó. Slowking, mediante telepatía, anunció la presencia de los humanos y el trato que había hecho con Aoki y Misty. El evento comenzó cuando Politoed inició una danza de la lluvia que cubrió al menos la mitad de la isla. Aoki y Misty vieron por primera vez una danza de la lluvia de tal magnitud por parte de un Pokémon tan pequeño. Un Poliwhirl y un Slowpoke cuya cabeza había sido mordida por un Shellder llegaron a la plataforma donde estaban Slowking y Politoed. 2 collares de flores estaban atados alrededor de sus cuellos. Los 2 viejos líderes colocaron 2 rocas de reyes sobre sus cabezas y se alejaron de la plataforma. Aoki estaba grabando todo con su Pokédex para el Profesor Oak. Estaba seguro de que el Profesor Oak no revelaría las imágenes ni la ubicación de la isla a nadie. Finalmente, todos los Pokémon dieron su consentimiento mental y eligieron a los 2 Pokémon como sus nuevos líderes. Los 2 Pokémon comenzaron a brillar con una luz blanca, y la lluvia cambió su patrón como si les diera la bienvenida. El brillo se desvaneció y 2 nuevos líderes aparecieron frente a la tribu. El Poliwhirl de Misty tenía estrellas en los ojos observando el proceso de evolución. Misty se giró hacia Poliwhirl y preguntó, ¿quieres evolucionar como él también? Miró a Misty como preguntando, ¿puedo? Sí, puedes, dijo Misty. Cumpliré mi parte del trato, dijo Slowking mientras el Poliwhirl de Misty, que presenció la escena, era teletransportado a la plataforma. El mismo proceso se repitió con él, lo que hizo que el Poliwhirl de Misty evolucionara en un Politoed. El Politoed de Misty hizo un baile que copió de Clefairy para celebrar su evolución. 41 Entrenamiento psíquico. Aldea oculta rodeada de niebla. Después de que terminó el evento de evolución, todos los Pokémon de Aoki y Misty comenzaron a contarles sobre su vida y el mundo exterior. Starmie, Clefairy y Politoed fueron llevados por Slowking para entrenar. Aoki y Misty comenzaron a preparar el Pokéball para los Pokémon que estaban allí. Misty no sabía el proceso para hacer Pokéblocks, pero podía ayudar a Aoki a extraer los jugos de las bayas. Algunos de los Pokémon allí recolectaron muchas bayas que eran directamente comestibles o comestibles después de algún proceso. El Slowpoke que Aoki y Misty salvaron de alguna manera le tomó cariño a Misty después de ver que había domesticado a un Gyarados. Para el Slowpoke, un Gyarados era igual a una pesadilla,
y al ver que un Gyarados obedecía cada orden de Misty, ella se convirtió en su ídolo. Aunque Gyarados daba miedo, lo que le infundía un temor primigenio eran los 3 Pokémon que siempre estaban cerca de Aoki: Charmeleon, Pidgeotto y Weepinbell. Estos Pokémon estaban muy enojados con Slowpoke, ya que teletransportaron a su amo contra su voluntad a una tierra desconocida donde su seguridad no estaba garantizada. Después de alimentar a cientos de Pokémon, lo que le llevó entre 5 y 6 horas de trabajo continuo, Aoki comenzó a entrenar a sus Pokémon. Todos, excepto Baigón y Clefairy, comenzaron el entrenamiento acuático. Charmeleon fue el que más dificultades tuvo con el entrenamiento acuático, pero sabe que solo puede volverse fuerte cuando se enfrenta a la desesperación. La única forma de sobrevivir en el agua es cubriendo su cuerpo con energía de tipo dragón para que el agua ni siquiera pueda tocar sus llamas. En la pelea con Gyarados, usó sus llamas para evaporar el agua del ataque Surf porque era poca cantidad, pero sería inútil si algún día lo obligaran a luchar en el agua. Pidgeotto se molesta si hay agua en sus alas, pero no tiene problemas para luchar en el agua, ya que ha entrenado bajo la gravedad de Clefairy, lo cual muchas veces es difícil para ella. Weepinbell y Nidorino no tienen ningún problema en el agua, ya que sus especies son buenas nadando, incluso si no son Pokémon de tipo agua. Después de ser alimentado y entrenar la manipulación de energía, Baigón estaba listo para entrenar. La evolución de Baigón tomaría mucho tiempo, así que Aoki tuvo mucho tiempo para entrenarlo tanto como quisiera. Primero, le puso algunas pesas a Baigón, ya que Clefairy no estaba allí para aplicar la gravedad. Lo primero que Aoki le enseñó a Baigón fue a nadar, ya que podía aprender algunos movimientos de tipo agua, por lo que necesitaba acostumbrarse a la energía de tipo agua. Actualmente, Baigón conocía 4 movimientos: ascuas, mirada lasciva, mordisco y aliento de dragón. Aliento de dragón fue el primer movimiento que aprendió. Al igual que todos los demás Pokémon a los que se les instruyó que usarán algún tipo de movimiento tan pronto como fueran llamados, a Baigón se le dijo que usara mirada feroz tan pronto como fuera llamado. La siguiente fase del entrenamiento fue ascuas y aliento de dragón. Le pidió a Baigón que liberara ascuas y aliento de dragón mientras nadaba continuamente en el agua. Al final del entrenamiento, Baigón no pudo soportarlo más y se quedó dormido debido al cansancio. Puede sonar cruel para un Pokémon nacido hace solo una semana entrenar tan duro, pero si Baigón quería convertirse en un Salamace fuerte, esto era lo mínimo que podía hacer. Los Pokémon de tipo dragón son los más difíciles de criar porque necesitan muchos recursos para su cultivo, algo que la mayoría de los entrenadores no pueden permitirse. Si no fuera por el dinero que obtuvo de la Liga y la Asociación de Investigación por encontrar las evoluciones, habría tenido que buscar otra fuente de ingresos. Por eso muchos entrenadores se rinden unos meses después de comenzar su viaje y buscan otra ocupación. El objetivo actual de Aoki es ganar la conferencia Indigo y abrir su propia empresa de comida para Pokémon. Actualmente, vencer al alto mando está fuera de una opción, ya que necesitaría al menos 3 Pokémon de nivel élite para ello. El trabajo de investigación sobre la evolución de Slowking y Politoed debería reportarle una buena suma. Durante los siguientes días, Aoki comenzó su investigación sobre Slowking y Politoed para escribir un trabajo de investigación. Las mañanas las dedicaba a hacer Pokéblocks para la tribu, mientras que por la tarde y noche entrenaba a sus Pokémon. Aoki había compartido sus deseos con sus Pokémon, lo que los motivó aún más a volverse fuertes. Aoki había explorado bastante la isla. Los océanos pertenecen a Shelder, la costa y el continente a Slowpoke, y las montañas a Poliwag. Las 3 comunidades se ayudan mutuamente con comida. La isla era bastante grande, por lo que había campos donde Slowking plantaba cultivos después de copiar de los humanos. El océano fuera de la isla también tenía varias comunidades como Magikarp, Seaking, Horsea, Gyarados, etc. Debido al entrenamiento en el clima húmedo, Nidorino ahora tenía un buen control sobre pulso de agua y rayo hielo. Pidgeotto había aprendido a usar hiperrayo correctamente, pero el tiempo necesario para cargar y condensar el rayo era muy largo, lo que debía reducirse. Charmeleon ahora puede usar llamarada y envite ígneo a un nivel satisfactorio, pero sufre el mismo problema que Pidgeotto, un largo tiempo de carga. La mayor mejora la mostró Baigón, quien, junto con sus movimientos, de alguna manera dominó Danza Lluvia después de ver a los Politoeds. Su dominio sobre la energía de tipo dragón era muchas veces mejor que el de Charmander cuando Aoki comenzó a entrenarlo. Era el 4.º día que Aoki y Misty decidieron dejar la isla.
Clefairy y Starmie les dieron una grata sorpresa al aprender telepatía. Ahora puedo hablar con el maestro todo lo que quiera, jeje, dijo Clefairy con una linda voz dentro de la cabeza de Aoki. Ahora tienes que recompensarme con comida más sabrosa. Sí, sí, te daré lo que quieras, dijo Aoki. Sí, el maestro es el mejor. Ver que Clefairy ahora podía hablar con Aoki libremente puso celosos a sus otros Pokémon. Clefairy sabía lo que sus amigos estaban pensando, así que prometió que intentaría crear un vínculo mental entre todos para hablar libremente con Aoki. El Starmie y el Politoed de Misty también tuvieron grandes mejoras. El regalo final para Misty fue Slowpoke, a quien salvó y que ahora estaba dispuesto a convertirse en su Pokémon y viajar por el mundo. Durante los días, Slowking había evaluado a Misty y la había considerado digna de cuidar de Slowpoke. Aoki y Misty se despidieron de todos mientras Slowking los teletransportaba a la costa de donde venían. 42 El faro. Aoki y Misty se encontraron en el mismo lugar desde donde habían sido teletransportados. La precisión de la teletransportación tanto de Slowking como de Slowpoke era astronómica. Cada especie de mi tipo tiene el marcador de teletransporte grabado en nuestras mentes, Misty, dijo Slowpoke telepáticamente. Mientras que el Clefairy de Aoki lo llamaba maestro, Slowpoke se refería a su entrenadora por su nombre, lo que a Misty no pareció importarle. Aoki sacó su Pokédex y, para su alivio, descubrió que el GPS ahora funcionaba correctamente. Le envió un mensaje al profesor Oak sobre sus nuevos hallazgos. A lo que Oak respondió que Aoki podía reunirse con él si llegaba al faro de Bill, ya que estaría allí por trabajo. Aunque Bill tenía muchos laboratorios en toda la región, pasaba la mayor parte del tiempo en el faro investigando. Bill era otro investigador conocido, famoso por el sistema de transferencia de Pokébolas y objetos. Era similar al movimiento teletransporte, pero solo para objetos. Si dos dispositivos que él creó se conectaban entre sí, sin importar la distancia, las Pokébolas u otros objetos se podían transferir. Estos dispositivos solo se pueden encontrar en los centros Pokémon y laboratorios de investigación debido al enorme tamaño de la máquina. Este dispositivo también puede ser conocido como PC en los juegos de Pokémon. A diferencia del anime, donde un entrenador solo puede llevar 6 Pokémon, no existen tales reglas en la vida real, pero el número máximo de Pokémon utilizables en una partida oficial es 6. Los entrenadores generalmente no tienen la capacidad de cuidar a 6 Pokémon juntos, por lo que hacen contratos con diferentes asociaciones o centros Pokémon para cuidar a los Pokémon que los entrenadores no están usando. Aoki tiene un contrato con el laboratorio del profesor Oak, mientras que Misty lo tiene con el Gimnasio Celeste. Cada gimnasio tiene cuidadores designados por la liga para cuidar a los Pokémon del líder del gimnasio, los aprendices del gimnasio o algunos miembros de alto rango. Aoki le contó a Misty sobre la conversación y comenzaron a moverse hacia el faro, al que llegarían al anochecer si todo salía bien. Mientras revisaba el resto de los mensajes, recibió un mensaje de Brock que decía que Ash había ganado la medalla cascada después de su tercer intento y que comenzarían su viaje a Ciudad Carmín mañana. La batalla fue contra las hermanas de Misty, por eso Ash ganó. De lo contrario, Aoki estaba seguro de que no podría vencer al Gyarados de David. Parece que Ash no tiene la misma suerte que tenía en el anime. Hace 2 semanas, Aoki recibió un mensaje de Brock que decía que había comenzado su viaje con 2 entrenadores llamados Ash y Daisy. Aoki se sorprendió al saber que la nieta del profesor Oak viajaba con ellos. Brock le había dicho que Ash lo había derrotado en su tercer intento en el gimnasio. No pudo vencer ni siquiera a su Geodude las 2 primeras veces. Me pregunto cómo resultará esta versión de Ash. Aoki continuó su viaje hacia el faro mientras hacía que Baigon luchara contra todos los Pokémon salvajes que podía ver. Sus otros Pokémon eran demasiado fuertes para Baigon, así que hizo que Baigon ganara experiencia con los Pokémon salvajes. Misty tenía a Slowpoke, que flotaba a su lado con energía psíquica. Los Pokémon salvajes se encontraban principalmente en los rangos intermedios debido a la gran disponibilidad de recursos en esta región. Había muchos Krabby en esta región, que servían como una deliciosa sopa de cangrejo para todos. Debido a las constantes batallas que duraban horas, Baigon había aprendido 2 nuevos movimientos, concentración de energía y cabezazo. La energía de enfoque se aprendió gracias al uso constante de la técnica de mente tranquila desarrollada por Aoki. Esta técnica combinaba meditación, concentración y ejercicios de respiración que Aoki intentaba perfeccionar a diario. Este método demostró un aumento considerable en la concentración y la fuerza de combate de los Pokémon.
Aoki estaba sorprendido y a la vez receloso por el nivel de crecimiento de Baigon. Al anochecer, el cielo, que hacía unos segundos estaba despejado, empezó a oscurecerse de repente, así que Misty y Aoki sacaron sus bicicletas para ir a toda velocidad. Cuando llegaron al faro, ya era medianoche y tuvieron que detenerse varias veces porque el cielo oscuro dio paso a una tormenta. Aunque debido a las nubes oscuras todo estaba casi completamente sumido en la oscuridad, el faro era visible. Aoki y Misty llegaron cerca del faro y quedaron asombrados por el tamaño y el diseño de la puerta. La puerta estaba hecha de oro, que se había corroído pero aún conservaba algo de brillo, pero lo más destacable eran los grabados de varios Pokémon en la puerta. La talla más llamativa era la de las 3 aves legendarias de Kanto, Moltres, Zapdos y Articuno. Aoki pulsó el timbre que estaba junto a la puerta y se oyó un sonido procedente de un micrófono situado al lado. ¿Ustedes dos son acaso el profesor Gunilder y Misty? Sí, respondió Aoki. Bill era una de las pocas personas que conocía su identidad. Por favor, entra. En cuanto respondió, la enorme puerta se abrió para que pudieran entrar. Las luces del interior del faro estaban encendidas y proyectaban varias imágenes que parecían haber sido tomadas desde el propio faro. Una imagen mostraba la evolución de un grupo de Magikarps a Gyarados, mientras que la otra mostraba la lucha entre dos Pidgeot. En una de las fotos aparecía el profesor Oak con Bill, un joven de 16 años que sostenía un Growlithe en sus brazos. La siguiente foto mostraba a Bill con su Arcanine al lado de la máquina de transferencia. Aoki estaba seguro de que se trataba de Bill porque, cuando anunció el sistema de transferencias, su fotografía circuló por toda la región en periódicos, noticias e incluso libros de texto. Esto ocurrió hace 3 años, cuando Bill tenía solo 23 años. Además de crear el sistema de transferencia, también era famoso por publicar numerosos artículos de investigación sobre Pokémon prehistóricos. Mientras se adentraban en el faro, Aoki y Misty se toparon con una escena espantosa. Encontraron el cuerpo ensangrentado del profesor Bill en el suelo, mientras Kabuto lamía su sangre. El rostro de Misty palideció al ver la escena. Ya había visto cadáveres antes, pero esta vez era diferente, pues hacía apenas un momento habían oído la voz de Bill. Deja de entrar en pánico, Misty. Mira bien, eso es salsa, no sangre, dijo Aoki. Browy. Se oyó un sonido proveniente del estómago de Bill mientras decía con voz de zombie, comida a. 43 El profesor Bill y la visita de Oak. Aoki sacó unos sándwiches y se los metió en la boca a Bill junto con un poco de agua para que no se le atascaran en la garganta. Aunque el Kabuto que estaba lamiendo la salsa del suelo parecía sano, Aoki decidió alimentarlo también. Parece que se cayó por el hambre y rompió la botella de salsa, dijo Misty después de mirar a su alrededor. Misty se asustó al ver a Kabuto porque pensó que era un Pokémon bicho, pero Aoki le recordó que era de tipo agua, roca. Creo que te dije que memorizaras todos los Pokémon de la región de Kanto, Misty, dijo Aoki. Lo siento, lo olvidé por completo, lo haré más tarde. Misty odiaba estudiar, muchas veces Aoki tenía que insistirle en la información. El lugar donde estaban era una pequeña cocina con platos sin lavar en el fregadero, quién sabe cuánto tiempo. Había paquetes de comida instantánea amontonados en una esquina de la habitación. Pasaron 30 minutos antes de que Bill se despertara. Se cambió la ropa sucia y fue a hablar con Aoki y Misty a otra habitación. Bill tenía el pelo castaño y despeinado, y ojeras, como si no hubiera dormido en días. Gracias por salvarme. Por un segundo pensé que moriría de hambre, dijo Bill avergonzado. ¿Cómo llegaste a esa condición?, preguntó Aoki. Verás, encontré un tema de investigación interesante, así que estuve ocupado estudiándolo durante los últimos 2 días, olvidándome de todo. Normalmente, mi asistente me ayuda con la comida y la salud, pero está de vacaciones. Esta mañana, el profesor Oak se puso en contacto conmigo y me dijo que la profesora Gunilder me visitaría. Supe de tu identidad por él, así que quería conocer a un entrenador que venció a los 2 primeros gimnasios oficiales al primer intento. Como siempre estoy ocupado con mi investigación, me olvido de limpiar mi casa. Decidí limpiar este lugar para que estuviera un poco presentable, pero me desmayé de hambre cuando fui a limpiar la cocina. Misty y Aoki quedaron estupefactos por la concentración y el compromiso de este tipo. ¿Qué cosa interesante descubriste?, preguntó Bill. Hoy no, voy a preparar la cena, y después de comer descansa un poco. Parece que no has dormido en días. Podemos hablar mañana, dijo Aoki. Sí,
Señor Bill, si continúa así, su salud se deteriorará mucho, dijo Misty preocupada. Bill aceptó a regañadientes la propuesta de Aoki y Misty. Aoki preparó una cena saludable para todos, mientras que Misty preparó algunos acompañamientos después de aprender de Aoki. Resulta que Misty era mejor haciendo postres que comida normal. Aoki y Misty también alimentaron a sus Pokémon. Ella dejó a sus Pokémon en el agua como le pidieron. Afortunadamente, el faro tenía una habitación extra para que durmieran. A la mañana siguiente, Aoki se despertó temprano y preparó el desayuno para todos. No pudo probar cuánto había mejorado Clefairy, así que realizó batallas simuladas como de costumbre. Además de una gran mejora en el control de la gravedad y los poderes psíquicos, finalmente había aprendido Terreno Brumoso, un segundo movimiento de tipo hada después de voz desarmadora. Debido a la combinación de mímica e imitador, también había aprendido lanzallamas. A veces, Aoki sentía que tener a Clefairy era un código de trucos. Ella también había mejorado mucho con el metrónomo, lo que, aunque le permitía usar el movimiento aleatorio, ahora podía minimizar el rango de movimientos necesarios para el momento. Por ejemplo, si se enfrentaba a un Pokémon de tipo planta, el metrónomo le daría un movimiento de tipo fuego, psíquico o volador. El metrónomo dependía de los sentimientos e internet del usuario, por lo que Clefairy aprendió a manipular sus emociones mientras pensaba en varias cosas para que el metrónomo funcionara correctamente. Pero hacer que el metrónomo funcionara correctamente era increíblemente difícil. Whipibell estaba entrenando en el control del rayo solar, Pidgeotto en el hiperrayo y Camaleón en el control de la ira. Aoki notó que sus tres mejores Pokémon habían alcanzado la cima del rango intermedio. Su crecimiento se estancaría durante mucho tiempo o para siempre si no se esforzaban mucho más para superar este periodo. Decidió duplicar su ya duro entrenamiento mientras aumentaba la dificultad de los demás. Baigon tenía dificultades para mantenerse al día, pero su orgulloso linaje de dragón había comenzado a manifestarse, lo que lo hizo mantenerse firme. Aoki le había contado a Baigon varias historias sobre Pokémon Dragón, así que Baigon se había propuesto alcanzar ese nivel algún día y convertirse en el emperador del cielo. Aoki había leído que Baigon, como especie, tenía un deseo innato de volar, lo que les hacía desarrollar alas en su etapa final, y su Baigon era igual. Se había dado cuenta de que Baigon miraba a Pidgeotto con ojos de celos por tener alas, pero nunca le pedía que lo llevara, ya que no quería volar a menos que fuera con sus propias alas. Bill, que se despertó después de un sueño reparador, observó a Aoki y a sus Pokémon entrenar. Verdaderamente excepcional, merece el reconocimiento del profesor Oak. Notó que todos sus Pokémon eran más grandes de lo normal e increíblemente saludables. Bill nunca esperó que Aoki tuviera un Clefairy y un Baigon, a los que solo había visto unas pocas veces a lo largo de los años. Les dio un descanso a sus Pokémon y regresó al faro. Mientras Aoki revisaba algunas de las fotos en el faro, vio una foto grande que le llamó mucho la atención. En la foto aparecía un joven Bill sosteniendo un huevo junto al profesor Oak. A su lado había dos jóvenes, uno con ojos intimidantes y un atuendo completamente rojo. Detrás de él se encontraba un gran Charizard. La segunda persona tenía el pelo castaño puntiagudo y una sonrisa arrogante, con un Blastoise detrás. Misty vio a Aoki mirando la foto y le preguntó a Bill quiénes eran las personas en la foto. Esa es una foto muy memorable tomada hace años. Dejando al profesor Oak y a mí aparte, las otras personas son Red y Blue con sus Pokémon As, dijo Bill. ¿Qué? ¿Esos dos existen de verdad? Pensé que solo eran fábulas. Entiendo lo que dices, ya que no aparecieron en público después de convertirse en campeones. ¿Sucedió algo especial durante el tiempo en que se tomó la foto?, preguntó Aoki. Sí, ese fue el día en que Red completó el primer prototipo de la Pokédex, que tenía 149 Pokémon, dijo Bill. Genial, alguien lo había hecho. Así que también capturó a las tres aves legendarias, ¿verdad?, preguntó Misty. Sí, las capturó, pero las liberó poco después porque no las necesitaba. Todavía recuerdo lo enfadado que estaba Blue al ver a Red hacer eso antes que él. ¿Y dónde están ahora? ¿No hay ningún registro de ellas después de lo del campeón de la Liga Pokémon?, preguntó Aoki. Ni siquiera yo sé dónde están ahora mismo, pero puedo decir que siguen por aquí y a salvo, dijo Bill. Aoki entendió lo que Bill insinuaba. Tanto Red como Blue estaban vivos y bien, pero no podía revelar su ubicación. Después, el profesor Oak se teletransportó al faro con su Alakazam de nivel élite.
Para la mayoría de la gente de Kanto, conocer al profesor Oak era un sueño hecho realidad. Entonces, Aoki, ¿qué encontraste?, dijo Oak. Dinos rápido, no puedo esperar más, dijo Bill. Aoki se giró hacia Misty y le pidió que liberara a su Politoed. Un Pokémon rana verde de 1.2 metros de altura apareció frente a Oak y Bill. Les presento a Politoed, la segunda evolución de Poliwhirl. La expresión de sorpresa apareció en sus rostros, seguida de asombro. Les entregó el documento de investigación sobre las características, la naturaleza y los movimientos de Politoed. Misty estaba más familiarizada con Politoed, así que explicó el resto. Para la siguiente parte, necesito un monitor. Espera un minuto, tengo uno en mi habitación, dijo Bill. Después de 5 minutos, Bill trajo un monitor al que Aoki conectó su Pokédex y encendió las imágenes capturadas en la isla. Si la revelación de Politoed no fue suficiente, la escena entre Slowking y Politoed los dejó a ambos estupefactos. Aoki les entregó el artículo de investigación sobre Slowking y dejó que los dos investigadores lo discutieran mientras él tomaba el artículo sobre Kabuto. El artículo sobre Kabuto fue escrito recientemente por Bill sobre su estructura y habilidades. El proceso de convertir fósiles en Pokémon reales era relativamente nuevo, por lo que la gente sabía muy poco sobre los Pokémon prehistóricos. Hasta ahora, solo se habían descubierto 3 Pokémon prehistóricos en la región de Kanto: Aerodactyl, Kabuto, Omanite y sus evoluciones. En Hoenn, estaban Anrorith y Lilip. En Sinnoh, estaban Craniodos y Shieldon. En Teselia estaban Arken y Tirtuga. En Kalos, estaban Tyrant y Amaura. Una de las teorías es que los Pokémon prehistóricos aún viven bajo tierra y se pueden encontrar si se excava muy profundo. Se rumoreaba que se había encontrado un grupo de Kabuto vivos y un Aerodactyl en una mina subterránea profunda. Mientras Aoki revisaba algunas de las notas de Bill, Misty explicó toda la historia sobre el incidente de Slowpoke. Oak y Bill escucharon con mucha atención, sin perderse ningún detalle, ya que no todos los días se oye hablar de una isla y Pokémon desconocidos. Verdaderamente inesperado, dijo el profesor Oak. No podía esperar para probar el experimento de evolución en sus Pokémon. Por supuesto, no se llevaría el mérito y se lo daría a Aoki. Si la evolución de Eevee fue una colaboración entre Aoki y Oak, esta vez todo el crédito iría a Aoki por haberle traído esta maravilla. Aunque se puede decir que el Capitán Jack fue el descubridor original, Aoki lo sacó a la luz para que su nombre figurara como el del descubrimiento. Oak pidió una copia del video con una marca de agua de la profesora Gunilder y prometió no divulgarlo. Se decidió que después de que el profesor Oak evolucionara un Slowking y un Politoed, Aoki publicaría el artículo sobre la evolución junto con el proceso de evolución. El profesor Oak pensó por un momento y dijo: Aoki, tengo una oferta para ti. He leído todos los artículos que me has enviado y los encontré muy interesantes. Generalmente, la gente de la Alianza los ignora porque algunos son inventados, pero después de hacer algunos experimentos descubrí que todos eran ciertos. Para que tus artículos se publiquen y los investigadores y el público los vean, necesitas que alguien verifique su veracidad, lo cual es muy difícil con los recursos que tienes. Estoy dispuesto a probar todas las hipótesis que tengas y dar mi aprobación para que se puedan publicar directamente. Bill no se sorprendió demasiado al escuchar que el profesor estaba haciendo esto por Aoki. Él también era un don nadie al que el profesor Oak ayudó a llegar al lugar en el que estaba porque se interesó en él. ¿Por qué hace esto por mí, profesor?, preguntó Aoki, ya que la oferta era demasiado generosa. Posees el talento de ser un excelente entrenador e investigador. Hoy en día, la moda de convertirse en investigador entre los jóvenes es mucho menor en comparación con otras profesiones. Al promover a jóvenes como tú, la gente se inspirará para seguir esta carrera. Quiero que escribas notas de investigación sobre cada Pokémon interesante que veas desde tu perspectiva y que las compartas conmigo primero antes de enviarlas a la Alianza de Investigadores. Aoki pensó por un momento y aceptó el trato. Misty estaba realmente contenta de que Aoki hubiera recibido la oferta del profesor. Sabía algunas cosas sobre la Alianza de Investigadores gracias a Aoki y lo difícil que era publicar un artículo. Aoki discutió con el profesor un plan para almacenar muchas rocas del rey y venderlas a un precio más alto después de anunciar la evolución. Aunque Oak estaba comprando esas rocas con su propio dinero, decidió darle el 30% de las ganancias totales a Aoki por la idea y el descubrimiento de la evolución. Después de que se cerró el trato, Oak se giró hacia Bill y le preguntó: Entonces, Bill,
¿Qué era lo que tenías tanto entusiasmo por contarme? ¿Alguna vez has visto un Pokémon gigantesco más alto que el faro? Bill soltó la bomba. 44 Pokémon gigante. Un Pokémon más alto que el faro. Oak estaba confundido. De la pila de papeles, Bill sacó una foto de dos ojos brillantes de una gran sombra. Bill me contó que hace unos días, mientras investigaba Pokémon antiguos, hubo una tormenta eléctrica. Esa noche encontró una sombra gigante con ojos brillantes cerca de su torre. Bill nunca había visto un Pokémon tan grande. La fuerza de un Pokémon se puede evaluar en función de la energía que libera subconscientemente, pero cuando los Pokémon alcanzan cierto dominio sobre su energía, dejan de liberarla, lo que dificulta determinar su fuerza. El Pokémon gigante era similar en esos aspectos también, por lo que Bill no pudo evaluar su fuerza, pero basándose en el tamaño del Pokémon, incluso si fuera de rango inferior, la destrucción causada sería enorme. El Pokémon emitió un grito antes de desaparecer. Bill había grabado el sonido e intentó traducirlo. El grito decía que el Pokémon estaba solo e intentaba encontrar un compañero. Bill siguió comparando la frecuencia del sonido con diferentes Pokémon y finalmente descubrió que coincidía con un Pokémon dragón. Después de algunas comparaciones más, se descubrió que pertenecía a un Dragonite. Bill tenía la intención de llamar a este Pokémon cerca de su faro, así que pidió ayuda al profesor. El profesor Oak escuchó la grabación del grito y, de hecho, era similar a Dragonite. ¿No es ese Dragonite Dynamax?, pensó Aoki. En la línea temporal actual, por alguna razón, el Dynamax no existe, incluso después de que se conoce la región de Galar. Tal vez algo suceda en el futuro que haya dado inicio al tema del Dynamax. Los movimientos Z de Alola existen, pero la megaevolución aún no se ha descubierto. Actualmente, Kalos y Unova son las regiones más avanzadas, mientras que Alola es la más atrasada en términos de desarrollo. Aoki decidió no revelar nada sobre el Dynamax. Incluso si se lo contara, no tendría forma de explicar el concepto de Dynamax. Además, recordó que el Dynamax era un aumento temporal de tamaño, pero el tamaño del Dragonite parecía ser permanente. ¿El Dragonite gigante es una especie genética real o alguna mutación? ¿Es realmente un Dragonite o algún legendario desconocido?, se preguntó Oak. Se decidió que el Dragonite de Oak emitiría un grito e intentaría atraer la atención del Dragonite gigante. Todavía había tiempo para el anochecer, así que Aoki le hizo una petición al profesor Oak pidiéndole su Dragonite por unas horas, a lo que Oak accedió. Aoki se alejó un poco del faro y liberó a Dragonite. Un Dragonite de 2.3 metros de altura apareció frente a Aoki. ¿Me recuerdas, Dragonite? Nos conocimos hace unos días. Doctora, asintió Dragonite. Verás, necesito tu ayuda con algo. ¿Puedes enseñarles a mis compañeros el movimiento danza dragón? Dragonite emitió algunos gruñidos bajos que Aoki le pidió a Clefairy que tradujera. Dragonite quiere algunas golosinas deliciosas hechas por un maestro a cambio de enseñar danza dragón, dijo Clefairy. Aoki aceptó la propuesta de Dragonite y le dio algo de comida como pago por adelantado. Danza dragón es un movimiento que aumenta el poder de los movimientos, ataques y velocidad de tipo dragón de un Pokémon con linaje dragón. Esta danza variaba de Pokémon a Pokémon y de especie a especie. Lo que Aoki quería era la forma general. Aoki llamó a Charmeleon y Baigon les dijo que copiaran la danza del dragón de Dragonite tanto como pudieran y que empezaran a descifrar el mecanismo. Este movimiento no era algo que se pudiera hacer en un día. Le pidió a Clefairy que lo copiara con una combinación de mímica y copia, ya que a ella le gustaba bailar, pero en lugar de energía de tipo dragón, usaba energía psíquica. Dragonite, por favor, empieza. Dragonite giró su cuerpo e hizo una danza corta con un patrón específico. Por favor, libera un poco tus restricciones de energía y repítelo de nuevo. Esta vez, Aoki intentó ver si podía rastrear el movimiento de la energía de tipo dragón que viajaba dentro de Dragonite y tuvo cierto éxito. Clefairy pudo hacer la danza al instante, pero no recibió ningún impulso de ella. Pero fue un buen paso, ya que incluso si Charmeleon y Baigon no lo aprendieron hoy, pueden aprender con la ayuda de Clefairy. Aoki liberó a Weepinbell, Pidgeotto y Nidorino de sus Pokébolas y les pidió que hicieran lo mismo. Algo podría salir de ello. Aoki también comenzó a hacer la danza del dragón para ayudar a sus Pokémon a aprender mejor. Probó varias combinaciones para ver cuál se adaptaría mejor a Baigon y Charmeleon. Misty, Oak y Bill observaron a Aoki y a los Pokémon hacer un baile extraño frente al faro. ¿Qué está haciendo esto?,
pensó Misty. ¿Qué cree que está intentando hacer, profesor?, preguntó Bill. Creo que está intentando enseñarles a sus Pokémon la danza del dragón. También notaste a su Clefairy anormal, ¿verdad, Bill? Todavía no he visto un solo Pokémon tan competente en imitación, dijo Bill. Todos sus Pokémon son anormales, dijo Oak. De vuelta a Aoki. Ahora que conocemos los conceptos básicos de la danza del dragón, podemos desarrollarlo más adelante. Para otro asunto importante, Dragonite, libera tus restricciones de energía y desata tu aura. Tan pronto como vio eso, una ola de densa energía de dragón se extendió a su alrededor, dejando todo en silencio cerca de él. No se podía oír ni un solo sonido en ninguna parte. Aoki pudo sentir que el color del área a su alrededor cambiaba a un tono púrpura. Todos los Pokémon salvajes, ya sea en el agua, la tierra o el aire, se quedaron en silencio, ya que su instinto primario les decía que si se movían, morirían. Incluso las fuertes olas del mar se debilitaron. Misty cayó al suelo por el dolor mental, mientras que Bill comenzó a jadear con dificultad, pero Oak se quedó quieto y observó a Aoki mantenerse firme sin ningún problema. Alakazam, protégelos, ordenó Oak. Verdaderamente milagroso. Aunque Aoki se mantenía en pie sin ningún problema bajo la presión de nivel campeón por alguna razón, no se podía decir lo mismo de sus Pokémon. Todos sus ojos se inyectaron en sangre, especialmente Charmeleon y Bagon, que se arrodillaron en el suelo. Clefairy no estaba tan bien, incluso con su naturaleza de tipo hada. Sintieron que su cabeza casi estallaba cuando su instinto dejó de funcionar por completo. Significaba que no podían hacer nada más que aceptar la muerte. Simplemente estar sometidos a un poco de presión puede hacer que todos pierdan el control. Impriman este sentimiento de debilidad en sus mentes, todos ustedes. Aoki miró a todos sus Pokémon, especialmente a Charmeleon y Bagon. Esta es el aura que debe tener un verdadero dragón. Esta sensación de debilidad, impotencia, la sensación de estar en la parte inferior de la cadena alimenticia, la sensación de ser una presa frente a un depredador. Aquí es donde nos encontramos ahora mismo en el mundo, una hormiga que puede ser aplastada en cualquier momento por las que están en la cima. Ante ustedes se encuentra el nivel de poder que todos debemos alcanzar en el futuro. Si todos quieren sobrevivir, ganar y convertirse en una potencia más fuerte que Dragonite, sigan trabajando con la mano mientras arden en la llama de la determinación. Rendirse no es una opción. Dragonite miró a Aoki con un poco de diversión, ya que había escuchado a muchos entrenadores proclamar lo mismo, pero ninguno se le había acercado. Con una hora de descanso, sus Pokémon estaban listos para entrenar con más determinación. Misty estaba un poco molesta por la maniobra que hizo Aoki, ya que podría haberle causado daño, pero nunca lo expresó, ya que Aoki lo hizo por el bien de sus Pokémon. Soy realmente débil, ¿no?, pensó Misty mientras todos, excepto ella, seguían de pie. Aoki dejó que Dragonite fuera con el profesor Oak y se preparara para el evento, mientras Aoki entrenaba más a Charmeleon y Bagon en danza dragón. Charmeleon podía hacerlo a la perfección debido a su enorme dominio de la energía de tipo dragón, pero Bagon tenía dificultades para hacerlo debido a su menor control. A Clefairy le gustaba más danza dragón, aunque no obtuvo ningún gran impulso debido a la falta de linaje de dragón, obtuvo una danza para su colección. Movimientos como entrenamiento y danza espada mostraron un efecto máximo en movimientos de tipo normal. De manera similar, danza dragón, además de aumentar el ataque y la velocidad de todos los movimientos, dio un impulso a los movimientos de tipo dragón. Danza dragón tenía un gran defecto, ya que requería mucha resistencia, por lo que Aoki decidió combinar entrenamiento, danza espada y danza dragón para crear un movimiento que requiriera menos resistencia y diera un mayor impulso de poder. Por la noche, todos estaban listos para llamar al gigante Dragonite. Profesor, ¿está seguro de que llamar a un Pokémon gigante aquí sería seguro? ¿Qué pasa si se vuelve agresivo e intenta atacarnos?, preguntó Misty. No te preocupes, niña, en caso de que las cosas tomen un rumbo inesperado, puedo mantener a todos a salvo con Alakazam, le aseguró Aoki a Misty. Misty había visto la imagen borrosa de Dragonite y, sinceramente, parecía muy peligroso. Politoed y Gyarados usaron danza lluvia, Starmie y Clefairy usaron rayo en el aire y, por último, Dragonite emitió un grito amistoso que viajó una gran distancia. Déjame intensificar la tormenta, dijo Bill sacando una Pokébola. Sal Lapras, usa Rain Dance. Un Lapras de nivel maestro salió de la Pokébola y usó danza lluvia.
Aoki y Misty se sorprendieron al ver un Lapras. Estos Pokémon son muy pocos y en el pasado fueron declarados especies en peligro de extinción. Estos Pokémon se mueven constantemente y solo se detienen durante su temporada de apareamiento. Misty se contuvo de hacer preguntas sobre los Pokémon, ya que algo importante estaba sucediendo. ¿Llegarán los Pokémon o es necesario cumplir con algunos requisitos?, se preguntó Oak. Dragonite usa rugido, pero en lugar de usar un tono de provocación, usa un tono de invitación, ordenó Oak. DRAAA. Alakazam creó una barrera alrededor de todos para proteger sus autos del aterrador rugido de Dragonite. La tormenta continuó y, después de unos 20 minutos, un dispositivo que Bill tenía mostró señales de pequeños terremotos. Algo está pasando, notó Aoki. El agua se volvió más turbulenta a medida que el nivel del mar comenzaba a subir. La densa niebla comenzó a aparecer de la nada, reduciendo la visibilidad. Desde la lejanía, se podían ver dos ojos brillantes que se acercaban al faro, provocando un escalofrío en la espalda de todos. El aire se volvió muy pesado y casi insoportable para Misty, Bill y otros Pokémon. Afortunadamente, Alakazam estaba allí para protegerlos. Bill sacó una Pokébola de su bolsillo y liberó al Pokémon que contenía. Arcanine, usa tu energía a mi alrededor, ordenó Bill. Era un Arcanine grande de nivel élite, el Pokémon inicial de Bill. Aullido, Charmeleon, Bagon, Gyarados y Dragonite podían sentir la inmensa energía de tipo dragón que emanaba del Pokémon gigante. A medida que el Pokémon se acercaba, quedó claro que era un Dragonite. Con cada paso provocando un temblor, el Dragonite gigante se acercaba, un grito musical llegó a los autos de todos, llenándolos de una extraña calma. Todos quedaron estupefactos después de ver un Pokémon tan grande frente a sus ojos. Bill quería preguntar, ¿qué eres?, pero no pudo hablar. El Pokémon no era tan diferente del Dragonite normal, pero sus ojos brillantes sí lo eran. Tenía muchas cicatrices pequeñas en su cuerpo que parecían muy antiguas. El Dragonite gigante y el Dragonite de Oak comenzaron a comunicarse mientras nadie los molestaba. El Dragonite gigante miró a Bill y a los demás, emitió otro sonido melodioso y finalmente hizo contacto visual con Aoki, mirándolo fijamente durante unos segundos. Mientras todos los humanos estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo, el Dragonite de Oak pudo notar que el Pokémon gigante se había alegrado al ver al humano. El Dragonite gigante se inclinó hacia Bagon y le tocó la cabeza con el hocico, lo que hizo que Bagon brillara durante unos segundos. El Dragonite abrió la boca y dejó caer algo parecido a un colmillo cerca de los pies de Bagon y le lamió la cara. Aoki y los demás estaban confundidos por lo que había pasado, pero no se atrevieron a moverse. El Dragonite hizo otro sonido y comenzó a regresar al océano. Espera, por favor, no te vayas. Quiero hablar contigo, gritó Bill, pero Dragonite no se detuvo. ¿Puedo volver a verte?, gritó Bill. El Dragonite gigante hizo otra melodiosa canción como si dijera que volverían a encontrarse.